que les dejo es eso, trabajar, 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 todos juntos, que así vamos a lograr alcanzar esta Argentina que nos cobije a los 40 millones de argentinos. Alguien en horarios de la madrugada ve un auto sospechoso que era un Meriva radicado en Río Gallegos, donde llama al 911. Se han encontrado 4 monedas diferentes, por lo menos, una gran mayoría que son dólares. Hay un total aproximadamente de 160 bultos de dinero. ¿Ustedes solían ver estos vehículos de alta gama en el monasterio? Sí, sí, solíamos ver. Más que nada a la noche, a veces también a la tarde. Son autos de alta gama. Autos que no se suelen ver acá. Quiero agradecer a todo mi equipo de trabajo, a Germán Vinelo, a Edgardo Bertolozzi, a mi mano derecha en materia de obras públicas, que es José López. Lo que habrían dicho las monjas con el resguardo de la edad que planteó el ministro Ferrari es que no solamente Devido y López concurrían, que sino varios exfuncionarios del gobierno anterior concurrían a ese monasterio. Y no, eran como 2 o 3 veces por semana, depende a veces los movimientos que habían. ¿Y les preguntaron ustedes en alguna oportunidad por la presencia de estos vehículos de alta gama en el lugar? No, nunca preguntamos nada. ¿No se imaginaban ustedes 8 millones de dólares en un lugar religioso? Nunca nos podríamos haber imaginado semejante cosa. Estaba por entrar y me dijeron de que no, que estaba sacado, que estaba con un brote y que pedía atención médica y que escuchaba voces y que estaba alucinando. Eso es lo que se me transmitió recién. Lo ha superado el encierro, la situación, las circunstancias que está viviendo. Una persona que tener todos los recursos y ahora estar así, esposado en esa situación y en la soledad. Estamos a la espera de la evaluación médica, científica, que determine, bueno, cómo va a seguir en este momento la causa, porque así no podemos avanzar. Un día después del paso del huracán López, vale decir, de la escena felinesca de quien fuera durante 12 años secretario de Obras Públicas, tirando bolsos hacia un convento con 9 millones de dólares. Bueno, un día después uno tiene que ver los costos del huracán. ¿Cuáles son las cosas que se rompieron? ¿Cuáles son las cosas que van quedando en claro? ¿Cuáles son las cosas sobre las cuales va a haber que esclarecer? Lo primero que hay que llamar, que para mí es el dato del día, es el silencio del cristinismo, del kirchnerismo más cerrado. Piensen, no habló Cristina Fernández de Kirchner, no habló Máximo Kirchner, no habló Julio Devido, no habló Carlos Zanini, secretario general de la Presidencia y candidato a vicepresidente con Daniel Scioli. No habló Alicia Kirchner, nadie habló. Nadie tuvo nada para decir del huracán López. Después están los que se quedan en los detalles. Claro, los detalles son tan coloridos, del tipo tirando los bolsos con plata en el convento. Ahí ustedes escuchaban recién la abogada que sale en producciones de fotos y al mismo tiempo es cantante de cumbia. Claro, los detalles coloridos son muy coloridos. Pero no nos tiene que hacer perder de vista las repercusiones políticas que esto va a tener. José Otavis, uno de los 5 dirigentes de la mesa de la Cámpora, de la mesa nacional de la Cámpora, la agrupación de Máximo Kirchner, hoy en una entrevista dijo: se terminó el kirchnerismo. O sea, ya no es un análisis de los opositores que desde hace muchos años vienen diciendo se acabó el kirchnerismo, se acabó el kirchnerismo. Lo dijo José Otavis, un tipo que era de los más fervientes cristinistas. Se acabó el kirchnerismo. En la Cámara de Diputados hoy ya hubo la primera división. 4 diputados de Misiones se fueron, una senadora también se fue. El del bloque viene bajando, tenía 79, ahora tiene 75. Hoy hablaba con un intendente de la provincia de Buenos Aires, uno de los más antiguos que hay, que estaban indignados, que no saben qué hacer ni cómo hacer para despegarse del papelón de José López. Y a su vez uno puede empezar a preguntarse cosas hacia atrás. Si uno mira, así como en un solitario pone los casos de corrupción que andan dando vuelta por la justicia, ve que todos esos casos tienen que ver con lo que fue el talón de Aquiles del segundo gobierno del kirchnerismo, de la segunda etapa, que son
lo que se llaman las reformas de segunda generación. Fíjense, la gente empezó a hincharse las pelotas de los trenes. Ahí está Ricardo Jaime preso por la malversación de los fondos de los trenes. Dependía del Ministerio de Infraestructura, de Julio De Vido. Es verdad que Cristina lo echó, pero estaba en esa línea. Hay un déficit habitacional en la Argentina de 3 millones de viviendas. ¿Sí? Cristina Fernández de Kirchner construyó, si se calcula por año, igual cantidad de casas que Carlos Menem, que no fue un prodigio de infraestructura. ¿Por qué? Si en el menemismo regalaban la plata y vendían las empresas de obra pública y no creían en la obra pública, y el kirchnerismo sí. ¿Por qué el kirchnerismo construyó menos casas por año promedio que el menemismo? Fíjense que las casas dependían, también la firma de la plata para las casas dependían de José López. Y ahí está procesada en Jujuy, presa, Milagro Sala, otro escándalo en construcción de casas. Y hoy el juez Martínez Di Giorgi se acordó que tenía la causa de sueños compartidos y citó a todos los funcionarios que tenían que ver con poner el gancho para que fuera la plata para construir las casas que en verdad no se terminaban de construir nunca. Y por último las rutas, y ahí aparece la figura de Lázaro Báez. Y también las rutas dependían del mismo esquema, del mismo José López y del mismo Ministerio de Planificación. Las tres cosas faltaron, fueron uno de los grandes déficits del gobierno del kirchnerismo. Malas rutas, pocas casas y, por supuesto, pésimos trenes. Ahora uno ve que algo pasaba en esas tres áreas y los funcionarios que manejaban esa plata están comprometidos con casos de corrupción. Entonces, después vendrán las cuentas y dicen, bueno, ¿cuánta plata se llevaron? Se puede calcular. Ahora le están reclamando en la causa sueño compartido, están reclamando el faltante de 206 millones de pesos. Tal vez nunca lo sabremos. La plata que se llevaron o la plata que faltó. Lo que sí uno puede saber es que esa plata mal ejecutada, derivada a la corrupción o a la cadena de la felicidad, como llamaba José López a los momentos en que él decidía a quién le pagaba y a quién no, esa plata se convirtieron en fracasos que terminaron enterrando al gobierno, pero que también se convirtieron en fracasos, cosas que faltaron para la sociedad. No hubo trenes, no hubo casas, no hubo rutas. Ese problema continuó y fue lo que terminó arruinando un modelo económico que había tenido su momento de esplendor y que después, por no tener reforma de segunda generación y pensar que solamente repartiendo comida a los sectores más necesitados alcanzaba. No. Ahí donde tenían que hacer las cosas que había que hacer, los trenes, las casas y las rutas, ahí fracasaron porque ahí había un ducto que la guita se iba para otro lado. ¿Es mucha la plata que le encontraron a López? ¿Qué sé yo? Para cualquiera de nosotros sí es mucha plata, 9 millones de dólares. Pero llega un punto a ese nivel que se puede robar lo que quieren. Cuando uno maneja esos presupuestos, uno puede robar lo que quiera. El asunto es que después alguien se aviva. Eso salta por algún lado porque los papeles públicos quedan escritos. Y si alguien se toma el trabajo de buscarlos, lo encuentra. La imagen de una Cristina Fernández de Kirchner que sabía todo. Ustedes siempre, sobre el final del kirchnerismo, a Cristina la veíamos levantando el dedo y criticando a tal o cual funcionario y nadie se movía supuestamente si Cristina no sabía nada. ¿Es real? Esto se hacía con conocimiento de Cristina porque hasta ahora todo el análisis tenía que ver con que Néstor había armado estas cajas políticas para poder financiar la gobernabilidad. ¿Sí? Que es una manera elegante de decir, para manejar plata, para comprar puntero, para arreglar con medios, para arreglar con jueces o para arreglar con gremialistas o con quien tuviera que arreglar por abajo de la mesa. Cristina siguió el mismo modelo. La guita siguió llevando a Cristina. Esto es lo que genera ahora el efecto implosión en el kirchnerismo. Porque a Jaime, mal que mal, en un momento dado, cuando las causas judiciales lo habían acorralado, Cristina lo echó. Y el Ministerio de Transporte fue montado para Randazzo, que se lo sacan a De Vido, se lo dan a Randazzo, porque la gestión de Vido, Jaime, no iba para ningún lado en materia de trenes. ¿Sí? Entonces se la dan a Randazzo. Pero López siguió. Entonces, ahí está el problema. Cristina no puede decir que López no era su funcionario, porque siguió siendo su funcionario durante todo el periodo en el cual ella gobernó. Ahí se explica su silencio. Ahí se explica que Cristina no haya hablado ahora. Y entonces los que sí hablan son los kirchneristas que fueron fervorosos. Ahí está Martín Sabatella diciendo, no puede ser que un tipo como José López arruine el proyecto. Esa va a ser la discusión que va a tener que dar el núcleo más cerrado del kirchnerismo.
Pero el justicialismo, ¿qué va a hacer ahora? Esto le sirvió en bandeja al justicialismo, porque recordemos que el Frente para la Victoria es una alianza del kirchnerismo duro, de algunos partidos satélites, Delía, Sabatella, Milagro Sala, La Cámpora, eso es el kirchnerismo duro, y el Partido Justicialista histórico, que fue apoyo de Menem, de Duhalde y de tantas otras momentos electorales de la historia. El justicialismo tradicional ve en el huracán López la oportunidad de deshacerse del kirchnerismo. Ahora el justicialismo se va a ir a otro lado, buscará nuevos horizontes, o en todo caso ya no va a ser la misma igualdad de fuerzas. Porque recuerden que cuando Cristina vino a la causa a hablar aquí, que tenía que ir a responder frente a Bonadío por el dólar futuro, por esa causa que es un delirio, que están cruzadas las acusaciones, bueno, ya lo hablamos muchas veces. Al cabo de eso y la semana que permaneció Cristina acá, mal que mal, todos fueron a besar el anillo. Salvo los que ya se habían peleado, como Bocio, como Urtubey, que habían hecho un bloque aparte. Los que estaban todavía dentro del Frente para la Victoria, incluso los intendentes más peronistas puros, fueron a saludarla a Cristina y a besarle el anillo, porque todavía respetan su capacidad convocatoria. Después del huracán López, esa capacidad convocatoria seguirá intacta. ¿Qué pasaría si hoy Cristina convocara un acto después de la escena felinesca de un funcionario de ella revoleando 9 millones de dólares intentando esconderlos en un convento? ¿Tendría la misma capacidad convocatoria? Todavía no hay encuestas, pero ¿qué van a reflejar las encuestas que hasta hace cuánto, una semana, decían que Cristina todavía conservaba un núcleo duro de simpatía del 32, 33, 37%? ¿Lo seguirá reflejando? Por eso es que muchos hablan ahora del fin del kirchnerismo, porque son los propios kirchneristas los que empiezan a dudar si tiene futuro esa imagen, esa gestión y sobre todo ese silencio. Cristina no habló nunca de Lázaro. Cuando digo Cristina y su círculo más íntimo. Nunca habló de Lázaro y por ahora no habló de López. Bienvenidos. Esto es Tercera Posición. Antes en la 24 nos vamos a Rosario. En Rosario está Sergio Joclender. Sergio Joclender hoy tuvo una noticia judicial porque la causa que se instruye en el juzgado de Martínez Di Giorgi se movió. Qué casualidad. Después del huracán López, después del revoleo de bolsos hacia el convento, la causa de Sueños Compartidos se movió y aparecen citados a declarar varios gobernadores, De Vido, Eve de Bonafini y por supuesto Sergio Joclender. Pero además, nosotros comentábamos ayer que Joclender fue el primero que puso luz sobre la figura de José López, ¿sí? Porque fue con el que discutió, porque fue José López el que cortó los pagos a la Fundación Sueños Compartidos y a partir de ahí empezó la crisis que derivó a una crisis política, judicial y de pase de facturas. Pero mejor le voy a preguntar a Joclender directamente cuál fue su relación y su conflicto con el hoy famoso José López. Joclender, ¿cómo te va, Graña? Te habla. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué sé yo por dónde empezar? Hoy lamentablemente he tenido que hablar tanto de todo esto. Néstor organizó un esquema, una estructura en el Ministerio de Planificación Federal donde dividió el ministerio en dos. A De Vido lo puso a manejar todo lo que era transportes, energía, combustibles y subsidios. Son sumas incalculables, eso es mucho más que obra pública. Ustedes piensen que cuando hablamos de transportes estamos hablando de trenes, estamos hablando de los ferrocarriles, de las estaciones, de las hidrovías, de los puertos, del transporte de media y larga distancia, estamos hablando de aerolíneas, estamos hablando de sumas gigantescas. Y para que se den una idea, solo en energía manejaba un presupuesto anual de 12.000 millones de dólares. De lo que la Argentina teóricamente compraba en esos barcos de gas fantasma que nunca llegaban, en esos barcos con full oil y diesel oil de PDVSA con sobreprecios disparatados, en plata que nunca entraba a la Argentina directamente, ¿no? Todo eso suponemos que está en las Islas Seychelles, en cuentas en bancos de Brasil, qué sé yo, en Suiza, en algún lugar de estos. Y López manejaba obra pública. Y en la Secretaría de Obras Públicas, que estaba a cargo de él,
Esa secretaría tenía dos objetivos. El primero era disciplinar a los municipios y a las gobernaciones y a los legisladores provinciales. Es decir, el que no adhería al proyecto no recibía fondos. Si era una provincia o una localidad opositora, o el diputado o el senador provincial no había votado la ley que Néstor quería, no recibían plata ni para hacer una salita de salud. Si por el contrario estaban alineados con el proyecto kirchnerista, recibían plata para hacer obra pública. Pero esa plata, Sergio, mediatizada. Eso te iba a preguntar, ¿esa plata la manejaba directamente el intendente o era un esquema, la obra pública le venía llave en mano? No, le venía llave en mano. En la inmensa mayoría de los casos le venía llave en mano. En otros casos, seguramente, la empresa beneficiaria o intermediaria de esa estructura de corrupción era, digamos, de algún pariente, vecino, socio o amigo del intendente o del gobernador. De los pagos que ordenaba Planificación Federal, yo estimo, por lo que veía, por lo que me fui enterando con el correr del tiempo, por lo que me muestran los datos objetivos de Obra Pública de la Nación, del presupuesto nacional, que cerca del 50% de los pagos realizados regresaba a la caja que manejaba José López. ¿50%? José López recibía este dinero y, por supuesto, se enriquecían todos y se lo llevaba a Néstor. Y Néstor con esto manejaba la estructura política del gobierno. Sergio, cuando vos decís se lo llevaba a Néstor, ¿esto es decir, se lo llevaba físicamente o integraba lo que se llamaba la caja de la política? Porque están las anécdotas de Jaime, que Jaime sí llevaba valijas. ¿En el caso de López era lo mismo? A ver, con el caso de López era distinto, porque López en realidad tenía formas muy diversas de manejar los pagos a las organizaciones sociales, a la estructura política, pero indudablemente le tenía que llevar cantidades muy grandes de efectivo. No sé si él personalmente, en bolso, en mano, o con el chofer o alguno, pero el circuito era ese. La plata iba a Néstor. Quedaba, por supuesto, mucho en el camino para todos ellos. ¿Y esto cómo lo sabés vos? Y Néstor con esto... Espera. ¿Y esto cómo lo sabés vos? O sea, ¿qué prueba directa tenés vos, salvo de lo que se dice o lo que se ha escrito en libros? Por lo que veía, por lo que escuchaba, por lo que me comentaban funcionarios de segunda línea, gente que renunciaba o era echada porque no querían firmar algún proyecto de estos de licitaciones truchas y empresas fantasmas. Pero ¿para qué servía este dinero? Y yo quiero hacer hincapié en esto, y perdóname que me tome un minuto. La estructura que nosotros conocemos del Estado Nacional no se financia con los números que están publicados, con los sueldos oficiales. Si son muy pocos los funcionarios, un poco y honrosos los casos de los funcionarios públicos, llámese jueces, legisladores, secretario de Estado, ministro, viceministro, directores, que pueden justificar su patrimonio con el recibo de sueldo. Es decir, todos ellos viven con un estándar de vida y con un patrimonio que el recibo de sueldo no lo puede justificar. O sea, vos decís que durante el kirchnerismo también hubo un festival de sobresueldos como durante el menemismo. Históricamente en la Argentina. Lo que pasa es que antes se manejaban con los fondos reservados de la CIDE. Cuando después del gobierno de la Alianza y llega el kirchnerismo, se termina la posibilidad de utilizar los fondos reservados de la CIDE, Néstor implementa esta metodología y crea este ministerio, el Ministerio de Planificación Federal, donde concentra todo lo que era transporte, energía, subsidios y obra pública. ¿Qué pasa? Una de las cosas que siempre me llamó la atención es por qué el kirchnerismo construyó tan pocas viviendas. Perdón, no Claro, escucho, ¿por qué el kirchnerismo construyó sonido. tan pocas viviendas? ¿Sí? ¿Por qué, teniendo la plata que tenían, construyeron tan pocas viviendas? Por lo siguiente, porque se robaron la plata. Porque en realidad lo que sucedió fue esto, para que te des una idea. El primer plan de vivienda se llamó Plan Federal 1. Plan Nacional Federal de Construcción de Viviendas número 1, donde se ejecutó el 70% del 100% que se pagó, a precios altos y de
terrible mala calidad, vergonzoso lo que se construyó. ¿Cuánto costaba promedio una de esas casas? Que vos decís que eran precios altos. No recuerdo ahora año a año. No, la verdad no lo recuerdo, pasaron muchos años. Pero en el Plan Federal 2, o sea, el año siguiente, se ejecutó el 30% del 100% que se pagó. ¿Y Y la en plata? el Plan Federal 3 se ejecutó el 5% del 100% que se pagó. ¿Y la Bien. plata dónde iba? Y después vino el plan plurianual de construcción de viviendas. A ver, fue el festival del saqueo, del robo, digamos que, bueno, algunas cosas se entreveían, se veían, se sospechaban, se comentaban, y otras nos fuimos enterando con el correr del tiempo. ¿Cuál era Yo tu trato, tuve la- Sergio, cuál era tu trato con José López? ¿Cómo era tu relación con él? Terrible, porque vos pensás que José López era un hombre casi omnipotente, era la cara de mayor poder en la Argentina. Frente a él se inclinaban todos los sindicatos, todas las organizaciones sociales y todas las grandes empresas y grupos multinacionales. ¿Tanto? Es decir, él era el que decidía ante López, ¿sí? Pues Néstor no daba la cara, digamos, era López. Entonces, se encontraba conmigo, que yo no transaba, hacía lo que tenía que hacer, exigía lo que correspondía. A mí no me iba a venir a correr porque yo no le debía nada y más de una vez ¿Qué tuve te discusiones pedía? ¿Te fuertísimas. pedía Le dije, retorno? no, él fundamentalmente lo que quería era lo siguiente. Nosotros teníamos el apoyo de Néstor Kirchner para que la fundación fuese captando cada vez más obras en lugares realmente muy marginales y obras muy difíciles de realizar. Él lo que me quería obligar a hacer era que la fundación tenía una fábrica de paneles del sistema constructivo que utilizaba. Que la fundación se limitara solamente a las actividades de las madres, actividades culturales y demás, y a vender paneles. Y que los contratos de construcción de vivienda las pasasen a empresas que él nos iba a recomendar. Y yo eso no se lo aceptaba porque nosotros trabajábamos en lugares muy marginales, muy humildes, donde le dábamos trabajo primero a la gente del lugar. Mitad hombres y mitad mujeres tratábamos de contratar en las obras. Y gente que no tenía experiencia laboral previa, las teníamos que capacitar, alfabetizar, ocuparnos de la salud, ponerlos en blanco, hasta el último trabajo que estaba en blanco. Y yo sabía que una empresa privada no lo iba a hacer. Ahora, Es decir, si esto es así como por más vos que me lo lo prometieran. Si esto es así como vos lo contás, Sergio, ¿por qué terminaste procesado en una de las primeras causas de corrupción atribuidas al kirchnerismo? Bueno, ahora te cuento la historia. Mientras Néstor vivió, digamos, López sugería esto, planteaba, qué sé yo me oponía. Cuando Néstor muere, ya a partir del tercer mes, que cuando Cristina vuelve de su duelo, porque hasta ese momento nadie sabía qué carajo iba a pasar en el país, ni ellos mismos sabían, porque no les atendía los teléfonos, cuando Cristina vuelve a aparecer de su duelo, este esquema de manejo y de funcionamiento que habían desarrollado y armado Néstor se desmadró completamente y cada vez fue peor. Y estos personajes, De Vido, López y compañía, comenzaron a ser cada vez más autónomos, es decir, seguían robando, seguían recaudando, pero ya no había un proyecto político. Ya después lo único que le importaba a Cristina era cuál es la mía, cuál es la parte que me tenés que dejar a mí, ¿no? Y si se enteraba Cristina, por alguno que está bien, alguno no pero le traía... Ahí te quiero hacer un punto, espera, porque siempre se dijo que el que tenía este esquema de recaudación loca para redistribuir en caja política era Néstor y que no era Cristina. ¿Vos decís que Cristina también tenía este esquema de que le lleven plata para hacer política o para ella misma? No, Cristina tenía el único esquema de que le llevaran plata para ella misma. Y además no te olvides que Cristina estaba totalmente psicótica, no es que estabas hablando con una persona normal. Cristina era una persona que un día andaba eufórica saltando de un tipo en otro y al día siguiente estaba en batón y chancleta despeinada por los pasillos de la Casa de Gobierno. Es decir, era una locura, una persona que no escuchaba jamás a nadie. Era imposible hablar con ella, dialogar con ella, o sea, o tener un planteo razonable de nada. Bueno, volvamos Entonces, a López. López se autonomiza. López se autonomiza cada vez más.
Entonces López comienza con el planteo cada vez más fuerte de que las obras de la fundación tenían que ir a las empresas, amigos de ellos, y que la fundación vendiera los paneles, que él se iba a ocupar de que las obras se administraran. ¿Cómo te Y yo que intentaba no. convencer? ¿Te apretaba? ¿Cómo te...? No, es decir, no... A lo trataba grito, buena por la manera, buena. no... No, conmigo no iba a ir en prepotente. Es decir, yo lo he visto a él altivo y despectivo con intendentes de pueblitos o gobernadores de provincias que en plena situaciones dramáticas iban a pedir fondos para una obra, para un saneamiento, y los miraba como si fuesen basura, porque no eran kirchneristas, o porque no había un negocio detrás. Pero conmigo no, porque yo lo puteaba, lo mandaba a la mierda. Entonces cada vez los choques eran más frecuentes. Entonces, ¿qué es lo que hace? Comienza a demorar los pagos a la fundación. Comienza a estrangular financieramente a la fundación. Y la fundación tenía ya en ese momento más de 30 obras en todo el país y 6.500 trabajadores, y una responsabilidad con 6.500 familias. Entonces yo comienzo a discutir. Es decir, no llegaban los pagos, yo me iba al ministerio y empezaba a discutir. Es decir, yo le planteaba que si tenía que parar los pagos de obras públicas de ese mes porque no le cerraban las cuentas, que le parara a todos los corruptos y coimeros que tenía alrededor, pero no a la fundación que hacía las cosas como correspondía. Y lo mandaba a la mierda. Un par de veces estuve a punto de que nos agarráramos a trompadas. Y él ¿qué hacía? La llamaba a Cristina y le reclamaba que yo lo había insultado, esto y lo otro. Cristina la llamaba a Eve diciéndole que yo era un irrespetuoso, que no respetaba el proyecto, que atentaba contra el gobierno y la memoria de Néstor, qué sé yo, y Eve me cagaba a pedo a mí. Y esto era un círculo vicioso. Y a todo el mundo le vendían que el problema era Joclender. Hasta que un día dije, bueno, a ver, yo no voy a transar con esto. Las cosas en la fundación comenzaban a enturbiarse porque aparece la hija de Eve, aparecen familiares, aparecen ex militantes que venían del exterior, de repatriados, y entonces había que mantener a todo el mundo. Cada vez había más proyectos delirantes que financiar, que estaba la universidad, el centro cultural que funcionaba en la ESMA, la imprenta, la editorial. Era un disparate. Un montón de parásitos alrededor. Entonces yo digo, miren, yo renuncio, hasta acá llego. Yo con esto no transo, no creo en esto. Ya Néstor no estaba, ya los ministerios eran un sálvese quien pueda, Cristina estaba cada vez más chiflada. Uno comenzaba a conocer cada vez más que ya la trama de corrupción no era la recaudación para hacer política, ¿no? Esta cosa de roban pero hacen. No, ya era cualquier cosa. Que no había límites, no había una coherencia, no había un programa, no había un proyecto político, más que quedarse agarrado en la silla y seguir robando. Estos 200 millones que hoy Entonces, reclama... Estos 200 millones... Espera. Sí. Sigo la secuencia exacta. Entonces, cuando yo renuncio y salen las primeras versiones periodísticas, se inicia una causa penal en el juzgado del doctor Martínez Di Giorgi, juez federal, contra López, De Vido y Eve de Bonafini. ¿Qué es lo que hicieron la Justicia Federal y el Gobierno Nacional? Martínez Di Giorgi se sienta así encima de la causa y durante 5 años, más de 5 años, la tuvo paralizada. Y lo convocan a Ollarvide y me arman una causa de corrupción y de malversación de fondos y una campaña periodística como nunca se vio en la vida. Entonces, de la noche a la mañana, la única obra donde no había coima, no había sobrecertificación, no había sobrefacturación, no había factura trucha, donde la gente estaba en blanco, terminó siendo como el ícono de la corrupción. En tu caso, por supuesto, eso es importante. Sí. En la causa de Ollarvide no se pudo comprobar corrupción o retornos o malversación de sueños compartidos en tu gestión. Mientras yo estuve, en ninguna hoja del expediente, pero en ninguna. Entonces comienzan a alegar que faltaban 200 millones de pesos. 200 millones de pesos era un poquito más que lo que en ese momento, el día que yo renuncio, ya para esto pasan un par de meses, era lo que el Ministerio de Planificación Federal le debía a la Fundación. Bueno, casi 3 años después, el defensor oficial, no yo, el defensor oficial, descubre
pidiendo la documentación, exigiendo que la Fundación presentara los informes, los libros de acta, la documentación, descubre que esos famosos 200, que ya no eran 200, eran 260 millones, los había cobrado la Fundación, pero no entró a la Fundación. Los cobró muchos meses después, que yo ya no estaba, en aquella época creo que estaba Alejandra Bonafini, los cobra un fideicomiso que arma un grupo de contadores que pone vudú, con la firma de Bonafini. Y cobraron 260 millones de pesos, pero no solo eso hicieron. Vaciaron la totalidad del patrimonio millonario de la Fundación que yo había ayudado a construir. ¿En qué quedaron las obras que y estaban eso a está medio en el terminar? expediente. ¿En qué quedaron las obras que estaban a medio construir? Muchas quedaron, cuando eran jurisdicciones, como Ciudad de Buenos Aires, donde no querían avanzar, la mayoría quedaron paralizadas. Algunas de las obras las retomó el gobierno de la ciudad. Y en gran parte del interior del país renegociaron los contratos, pero con empresas privadas. Echaron, por supuesto, a toda la gente. En su momento, a la gente, claro, la convencieron con que se quedaran tranquilos que la gente del movimiento Evita les daba un plan social, ¿no? Y bueno, y la gente por lo menos tenía ese plan social y un lugar en el comedor. No se quedaban sin nada. Está bien, pero vos quedaste... Y algunos por ahí lo contrataban. Vos quedaste procesado en la causa Yarvide y ahora te cita Di Giorgi también. No, ahora tenés dos causas. La causa Yarvide se decretó la nulidad total. Se cayó. ¿Sí? De todo. Porque era un disparate, una locura. Bueno. O sea, esa causa está caída. Sí, olvídate. Entonces, ¿qué pasa? Salta lo de López ahora, yo salgo a hablar, yo salgo a decir lo que dije y que está en los expedientes judiciales desde hace 5 años. Lo que no solo decían en los medios periodísticos, sino que dije en la audiencia que tuve en la Cámara de Diputados informando, donde entregué toneladas de toda la documentación que tenía, sino que además lo denuncié judicialmente. Entonces, en esa causa, como ahora saltó lo de López, y la idea es enchastrar y embarrar la cancha de cualquier manera, Martínez Di Giorgi, esa causa que tuvo durante 5 años paralizada, sí, la descongeló. dormida, la descongeló y cita a indagatoria a 43, es decir, algunos de los que estaban en la Fundación, a Eve de Bonafini y a los gobernadores, los ministros de las provincias. A Debido, a López. A Debido, a López, qué sé yo. Ahora, por un faltante de 200 millones de pesos que ya está acreditado que la Fundación lo cobró a través del comicio, que está la documentación. Muy bien. ¿Qué es lo que logran con esto? Primero, embarrar la cancha y correr el eje de la discusión. El eje de la discusión ya no es López, ya no es Báez, ya no es Debido, que por ahí estaba un poco al margen, no. Ahora es Sueños Compartidos, Joclender, porque es fácil pegarme. Si Bonafini sabía o no sabía, participaba o no participaba, si Cristina... A ver, acá lo que hay que entender es que hay una estructura de corrupción que sostenía el Estado que era funcional al modelo que quisieron desarrollar. Con Néstor había un proyecto político. Uno puede estar más de acuerdo, menos de acuerdo, que tenía una cuota muy importante de corrupción. Lo acepto. Pero había un proyecto político. Una vez que se muere, se acabó el proyecto. Fue un sálvese quien pueda. Fue la cámpora, un montón de yuppies imberbes ocupando puestos y trepando en los ministerios, en las oficinas, en las direcciones, en las secretarías, en las empresas del Estado, tratando de rapiñar lo que podían. Los López, los Debido y los Vudú robando a 4 manos todo lo que podían. Todos peleados contra todos y espiándose. Un delirio lo que fue sucediendo. Pero ahora, ¿cómo se maneja una causa con 43 llamados a indagatoria de ese nivel? ¿Vos sabés lo que van a hacer de abogados? Eso que es un pabellón de la cárcel. Van a ser de abogados, de asesores, de recursos, de apelaciones. ¿Qué pasó con tu enriquecimiento personal? Porque en aquel momento empezaron a mostrarse muchos bienes tuyos que no se condecían con alguien que integraba una fundación como la Fundación de Madre de Plaza de Mayo, la Ferrari, los aviones... Primero, vamos a organizarnos. Primero, yo no tenía mi única actividad profesional, no era la fundación. ¿De qué trabajabas? Responsable inscripto. Yo tenía una empresa muy grande, tenía un estudio jurídico, tenía una empresa muy grande que era Meldorec,
que generaba muchos recursos y además tenía mi trabajo en la fundación, que me insumía, a ver, que me desgastaba. Si yo ponía en la fundación más de lo que alguna vez pude cobrar. Ahora, arman todo un circo terrible y salen con el cuento que yo tenía una Ferrari. Y yo en la puta vida tuve una Ferrari, no me subí ni al asiento de acompañante de una Ferrari. No sé cómo son por dentro. Es decir, por ahí le había una revista y vos veías las fotos de la Ferrari de Jock Lender, el que compró la Ferrari de Jock Lender, y nunca tuve una Ferrari. ¿Cómo se hace para enfrentar en la más absoluta soledad una campaña? Porque a mí no me persiguió la oposición. Bueno, pero a mí me perseguía el kirchnerismo propio. Eve de Bonafide, el juez pero Yarvide, Eve de Bonafide también te dio la espalda. Sí. Pero a Eve la fueron cooptando, te diría, con adulación y pequeños favores. Es decir, Eve se fue transformando cada vez. Eve fue una persona que tuvo una lucha muy larga en soledad. Las madres tuvieron una lucha muy larga en soledad. Cuando llega Néstor, le da la posibilidad de arrimarse al poder. La recibían en la Casa de Gobierno, podía hablar con el presidente. Los periodistas le hacían una nota, le daban un espacio en la televisión pública. A ver, no te olvides que veníamos del menemismo, ¿no? Y de Duhalde. Y entonces ella se fascinó con eso. Vos por ahí la escuchabas a Eve decir algún disparate, una de esas barbaridades, esas declaraciones, digamos, decir, está loca. Y resulta que a los 2 minutos la llamaba Parrilli, o la llamaba Cristina, o la llamaba López para decirle, Eve, querida, gracias por lo que dijiste, tus palabras, vos sos la única que nos entendés. Y ella se inflaba como un sapo, digamos. Y a su vez la contrataban a la hija en un ministerio, le daban un puesto al pariente de otra madre, contrataban a algún abogado amigo de las madres, y se fue llenando una parva de parásitos que vivían de eso y la adulaban. Ivana, en la causa de Di Giorgi, ahora, ¿qué pueden encontrar? Porque digo, si vos decís que todos tus papeles están en regla, entonces no hay delito, pero siguen faltando esos 206 millones porque así está presentado el expediente de Di Giorgi. A ver, si faltan, le faltan a la fundación, ¿sí? O le faltan porque no pagó la fundación las cargas sociales de los trabajadores. Pero que yo no me los llevé, quédate bien tranquilo. Y que la fundación los cobró. Ahora, ¿qué hicieron con la guita? Y hermano, qué sé yo ya no estaba, ya no tenía más nada que ver. Pero esto es embarrar la cancha, porque justo ahora cuando yo empiezo a hablar, porque me dan la posibilidad, porque saltó lo de López, y como el que había hablado contra López, lo había denunciado a López, y qué sé yo, era yo, me empezaron a llamar los medios, yo empecé a hablar, pero decir lo mismo que decía en aquella época, tal vez sumada a información nueva. Yo en aquella época ni sabía que existía un tipo que se llamaba Lázaro Báez. ¿Te sorprendió lo de López? ¿Te lo imaginaba Sí, como un tipo que fuera tan descontrolado para hacer lo que hizo? A ver, vos tenés que entender que sí era un tipo descontrolado. Era un tipo descontrolado de arranque, era un tipo soberbio, despectivo, así de cosas intempestivas. Pero lo que hay que entender es que eso era el vuelto chico, la plata que tenía en la casa por las dudas. Los relojes, las cosas que él tenía, por la duda si necesitaba algo de efectivo. Es decir, las sumas que ellos manejaron y que tienen son obscenas. Es decir, yo nunca, uno no se puede imaginar esa cantidad de dinero toda junta. O sea, vos insistís y eso les permite a ellos comprar, voluntades políticas, decisiones judiciales, periodistas, medios de comunicación, campañas de prensa. Muy bien, no les está yendo. A ver, hace 2 días nomás hace 1 día y medio que saltó este escándalo. Andá a ver cómo el bajo perfil que le permitieron tener a Devido durante tanto tiempo. Ojo. Que a veces que algunos de los periodistas de investigación más famosos del país, que Lázaro Báez, discúlpame, ¿y Devido? ¿Te olvidás que Devido se choreó mucho más? ¿Que Devido tenía que firmar todo eso? ¿Que la plata que recibió Lázaro Báez tenía que pasar primero por la firma de Devido? Sergio, y que después el pago se hacía desde Economía. Te voy a pedir que te quedes un momento.
Te doy que te quedes ahí un momento en línea porque lo quiero sumar a la conversación de Daniel Arroyo. Fue integrante del Ministerio de Salud y Acción Social. Daniel, cuando vos ves lo que pasó con el escándalo López, ¿hay alguna razón de la plata que faltaba en el Estado para gestionar? ¿Te cierra de alguna manera la cuenta? No, me cierra que hubo un sistema de corrupción acá, que más allá de López está claro que fue un sistema y que la obra pública, más allá de si fuera bien intencionado o no, qué porcentaje se hizo, tenía una razón de ser de financiar el sistema político. No estamos frente a un caso de corrupción clásico de alguien que se queda con un sobresueldo o que se queda con alguna plata, sino que se armó un sistema de corrupción. Eso realmente es muy complicado y mi temor no es solo que haya pasado eso en el kirchnerismo, sino que la política lo vea como positivo y que se vea como un sistema de control. Por eso creo... ¿Cómo es eso? Explícamelo. No, yo tengo la impresión de que hoy el 70% de recursos lo tiene la Nación, el 23% lo tiene toda la provincia, el 7% de los 2.200 municipios. Entonces, quien tiene la caja de la Nación domina todo. Si no se descentralizan, si no se generan organismos de control, si no hay otros mecanismos... Pero acá la plata pasaba también por las provincias y el festival pero también muy en este sistema de control desde el Estado Nacional, que cada uno iba, acordaba y lo ponía en marcha. Si no cumplía, no tenía más. Exactamente. Y eso tiene que ver con que la caja está centralizada. Es evidente que un sistema de corrupción catastrófico, que mucho de lo que falta y muchos de los problemas sociales se explican por la corrupción, y también que hay que cambiar el sistema para adelante para que no se tiente nadie en los próximos años. El hecho de que los escándalos, por lo menos los que están siendo juzgados hoy, tienen que ver con lo que se llaman reforma de segunda generación. Vale decir, fracasó el sistema de trenes, fracasó el sistema de construcción de viviendas, fracasó el sistema de construcción de rutas. ¿Tiene que ver con que era más fácil sacar plata de ahí que de otro lado? No tengo dudas. De hecho, lo que está claro que el sistema de trenes, si uno quiere poner un ejemplo, fue poner plata en subsidios para que retornara por otro lado. El sistema de obra pública, si yo hago obra pública y en realidad esa obra pública termina dando vuelta y viniendo a mí que tengo un hotel u otra actividad, está claro que fue un sistema armado de ese lado. Yo creo que lo único que estuvo fuera de este sistema ha sido la política social de transferencia de dinero, de darle dinero directo a las personas a través de distintos programas sociales. Eso claramente existió y le permitió a una base de 8 millones de personas recibir dinero, pero todos los meses como parte de planes sociales, pero es claro... Pero eso era sacar a la gente de la necesidad extrema. Sí. Pero después cuando había que hacer algo más sofisticado, la guita no llegó. Exactamente, por eso acá no hubo tal segunda generación. Hubo una primera generación que es tratar de atender, transferir dinero, hacer algunas acciones en materia social. Es evidente que hay mucha más política social ahora o al fin del kirchnerismo que cuando comenzó, y paralelamente de tener esa mirada y esa atención social, generaba un sistema de corrupción en la obra pública que evidentemente tiene una escala catastrófica. Sergio, ¿cuánto costaba una de las casas de sueños compartidos? No recuerdo ahora, pero nosotros me acuerdo que los valores, y eso está hasta en el informe de la Auditoría General de la Nación, está, donde se reconoce que no había sobreprecios. Y nosotros teníamos costos muy altos, porque teníamos un costo social agregado en cada una de las obras que era impresionante. Nosotros teníamos que enseñarle a trabajar a la gente, teníamos que darle de comer, le teníamos que dar desayuno, almuerzo, merienda, cena a los que trabajaban de noche, ropa de trabajo a todo el mundo, todos en blanco, era realmente muy complejo. Las casas alfabetización, salud. Las casas que ustedes terminaron. Así todo, perdóname, sí. y así todo, la plata alcanzaba, digamos, la plata sobraba y a nosotros nos pagaban mucho menos que lo que se le pagaban a cualquier empresa de obra pública, que no terminaba las obras, y cuando vos comparabas la calidad, a ver, está el informe de la Facultad de Ingeniería, donde dice que la calidad de las viviendas es inobjetable, ¿sí? Hasta donde yo estuve y las que se terminaron mientras yo estuve. ¿Las casas esas hoy están en pie o ya están flojitas? No, están totalmente en pie, no tienen ningún defecto constructivo. Fueron auditadas por... Vos decís que si las vamos a ver están en pie, están dignas. Sí. Es más, yo he ido a algunos barrios a recorrer, a visitar, a ver, a hablar con la gente. Y realmente que la gente con mucho cariño y mucho dolor por lo que se perdió. Yo estoy viviendo ahora en Rosario, pues estoy trabajando en Rosario. ¿De qué trabajas? En la construcción. Dirijo obras de construcción con el sistema constructivo, con los paneles que yo fabrico, una nueva tecnología. Y me levanto a las 6 de la mañana, no tengo vehículo propio, todos los fines de semana me voy en micro el sábado de la mañana a Buenos Aires a ver a mi hijo, y después el domingo de la noche me vuelvo acá para estar el lunes en las obras.
¿Y la Ferrari? Vivo en un departamento muy sencillo y nunca en la puta vida tuve una Ferrari. Y en vez de una Ferrari que me gustaría volver a tener una moto algún día. Aunque ya estoy un poco viejo, pero bueno, a mí me gustaría volver a tener una moto. ¿Vos lo vivís como una reivindicación esto que está pasando? No, mira, yo estaba tranquilo trabajando y necesito trabajar tranquilo y hoy casi no pude trabajar con el tema de la prensa y la verdad, las dificultades que me trae, los problemas que me trae esto, yo necesito cuidar mi trabajo porque lo necesito, porque vivo de esto. Para mí es un dolor de cabeza, yo estaba tranquilo, reordenándome, saliendo adelante, y de pronto se vino el mundo López y kirchneristas de nuevo encima, de nuevo los medios. Está bien, pero algunos son respetuosos y algunos son respetuosos y algunos son agresivos, algunos intentan descalificarme personalmente para descalificar lo que digo. La causa, perdón, la causa sí, que la causa hoy... estaba, ¿no? Vos me decís. Sí, la causa de hoy de Martínez Di Giorgi, la que se reactivó, ¿no te puede llevar preso? No, a ver, te explico hace una semana, o hace una semana y media más o menos. No, hace una semana me levantaron la inhibición en ese juzgado. La inhibición personal, todavía no terminó el trámite, no empezaron a notificar a otro lugar. Me levantaron la inhibición. Hace una semana me devolvieron la plata de la fianza, que había de 40.000 pesos que había tenido que pedir prestado de encima en la época de Ollarvide, digamos. Pero como salí a hablar, entonces ahora inventaron esto, digamos, pum, y ahora procesado. Pero olvídate, si es un delirio, no voy a ir preso, y si tengo que ir preso, iré preso, pero seguiré hablando. Digamos, yo ni me voy a suicidar, ni voy a aparecer como un Nima, porque si aparece, no fui yo. Yo voy a seguir peleando hasta el último día de mi vida y voy a seguir diciendo las cosas de frente como las dije siempre. Sergio, muchísimas gracias por el contacto. Dale, un abrazo. Gracias a ustedes. Mientras tanto, el escándalo López hoy tuvo sus repercusiones internacionales, salió en todos los diarios del mundo, pero además el propio presidente Mauricio Macri se encargó de contarlo en Colombia. Así lo contaba. Ayer tuvimos un episodio que yo califiqué de bochornoso y podía agregar muchísimos más adjetivos calificativos como lamentable, increíble, porque se descubrió infraganti a un secretario de Estado, secretario de Obras Públicas, 12 años del gobierno anterior, tirando bultos de dólares empaquetados por arriba de la pared a un convento con la intencionalidad de enterrarlos ahí y ocultar varios millones de dólares. Y siguen contando todavía. Y la verdad que, bueno, es lamentable, es lamentable, ha indignado mucho a la población, a todos los argentinos. Estamos todos muy enojados con esto, pero bueno, yo siempre digo que ojalá, y estoy convencido de eso, esto sea parte del aprendizaje final, de cómo se debe conducir desde el Estado, qué clase de política queremos, de servidores públicos y no de saqueadores públicos. Y creo que vamos hoy en la Argentina por el buen camino, así que espero que la justicia actúe como corresponde y que no quede esto en forma impune, como todas las cosas que se están investigando en el país. EcoGear, eficacia del 84,6% en la recuperación capilar, clínicamente testeado en hombres y mujeres. Actúa desde la raíz hasta la punta del pelo, aportando minerales, vitaminas y polifenoles. Loción fitocosmética de triple acción. Disminuye la caída, estimula el crecimiento del pelo y controla la caspa, sin efectos adversos. Disponible en farmacias de todo el país o en ecogear.com.ar. Productos elaborados bajo patentes del CONICET. También EcoGear shampoo y acondicionador. Rosario Lufrano es colega, tiene tantos años en esto como yo y hemos visto, no sé si no lo tomes a mal, ¿no? Por favor. Esta cosa de revelar edades, ¿no? Pero bueno, hemos visto muchas cosas, pero como esta nunca. Y mira, si no fuese cierto, sería una joda más grande de una casa, hubiese dicho Tato Bores, ¿no? Es cierto y lastima, duele, por un lado, y por otro lado quizás nos genera cierta esperanza para saber si esta vez la justicia hará lo que tiene que hacer. Yo creo que me da pena y vergüenza por tanta gente
que creyó en ideas, en un proyecto y en un país que la verdad que hizo muchas cosas. Un país que creció, un país que dio derechos civiles, que dio la asignación universal por hijo, más allá que no ha sido una idea del kirchnerismo, la puso en práctica, que reivindicó a la empleada doméstica, a las amas de casa, a las parejas, el matrimonio civil, en fin, muchas cosas, los jubilados que no estaban jubilados, tantas cosas, vos decís, tanta gente que apoyó y que creo que estos chorros han usado esos proyectos para justamente robar. Hoy lo escuchaba a Echarri decir, la verdad me da vergüenza. Yo apoyé Otavi diciendo... Otavi dijo que es el fin del kirchnerismo, ¿no? ¿Qué repercusión pensás que puede tener en esa alianza, digamos, que ahora estaba volátil entre el kirchnerismo puro y el justicialismo? Bueno, ya la está teniendo. Los diputados y senadores de Misiones han decidido correrse del bloque. En una interpretación, hoy yo hablé con Silvia Risco, ridícula, porque en lugar de decir, no, nos fuimos porque esto realmente nos avergüenza, no queremos estar, por lo que sea, dijo, no, nosotros estamos buscando nuestra identidad misionera, respondemos a eso, no tenemos una estructura a nivel nacional, por lo tanto, queremos hacer esto. A mí me parece que hay muchos que están en ebullición, no saben dónde pararse, me parece que uno de los beneficiarios de esta situación es Sergio Massa, porque a Massa se le había pedido hace mucho tiempo ya, tenés que volver al peronismo. Y él dijo, pero ¿cómo voy a volver? Fui el que rompió, se animó a romper, y ahora ¿qué quieren que vaya? ¿A defender a Cristina Fernández de Kirchner a la cámpora? Decía él. Me parece que hay agua para su molino. El oficialismo también se puede ver beneficiado en el Congreso de la Nación como apuntás, porque si muchos se van y arman bloques, de hecho los misioneros van a apoyar y votar el proyecto de blanqueo y jubilaciones. Así que ahora el oficialismo va a tener otros números para... Quiero sumar a la conversación a Paula Oliveto, legisladora de la Ciudad de Buenos Aires, de la coalición cívica Aries, abogada también. Paula, ¿cómo ves vos esto? ¿Cómo lo ves? ¿Como la coronación de una cuestión estructural? ¿Cómo lo analizás vos? En realidad, como abogada lo veo con mucha tristeza, porque son causas que están desde el 2008. Pasaron 8 años. Y las pruebas no se consiguieron por la justicia, sino por un error humano, ¿no? Y avanzaron por un hecho fortuito. Una cámara que grababa gente contando plata en la Rosadita, un loco pasando, que no creo que esté tan loco, que anda de parranda, pero pasando plata a través de un paredón. Entonces, para quienes hemos trabajado durante tantos años en las causas, que están durmiendo, o que ahora despertaron, es por lo menos preocupante, porque estos jueces van a llevar adelante las investigaciones. Y una reflexión... Pero no puede ser que esas mismas investigaciones no hayan avanzado porque había algunas cuestiones de garantías para respetar. No, en la causa de enriquecimiento ilícito, por ejemplo, que es la que ahora se desgarra las vestiduras, todos los dictámenes de los peritos de la Corte Suprema le daban a favor a López. Bueno, la tenía escondida. ¿Cómo la iban a encontrar? No, ¿y las propiedades? ¿Cómo justificaba 7 propiedades una persona que durante 30 años fue funcionario público con sueldos que no excedían los 60.000 pesos? ¿Qué pasa con la justicia y con los auxiliares de la justicia? Está bien, pero alguien puso la firma en esos dictámenes. Se estaban jugando su trabajo también. Ahora van a tener que hacerse responsables. Ahora hay que decir que López no vivía en ninguna de esas casas que tenía declaradas, sino que vivía en 3 pisos en Recoleta, que todavía no se sabe quién son y que ni siquiera fueron allanados. Pero ya con lo declarado están sumamente complicados. Y la verdad que nadie actuó. Y en Sueños Compartidos yo lo escuchaba a Jo Klender con mucha atención, pero parecía que estábamos escuchando Pulgarcito. Porque en realidad lo que dice el informe del AGN es que muchas de las obras de Sueños Compartidos que se han pagado finalmente no se han terminado. Y hay que recordar que las mismas... Él dice que no se habían terminado. Que las mismas financieras donde se cambiaba la plata de Sueños Compartidos del Ministerio de Planificación son las mismas donde se cambiaba la plata de la AFA. Entonces acá hay una matriz de corrupción que es transversal y donde el kirchnerismo la pergeñó como para apropiarse de bienes del Estado. Ahora solo puede suceder, digo yo, porque la justicia no actúa a tiempo. ¿Cuántos López o Jaime nos hubiésemos evitado? Por eso el kirchnerismo se equivoca cuando la quiere poner a Cristina como víctima. Eso indigna. Porque en realidad las víctimas son los que se quedaron en las rutas no realizadas, la gente que no accedió a sus casas. Y además a López no lo echó. Pero López fue funcionario. A Jaime ponele lo echó, pero a López no lo echó. Fue funcionario de los Kirchner durante 30 años. Y también de los años de Cristina. Claro, escúchame, estuvo en la Intendencia de Río Gallegos, estuvo a cargo de la obra pública cuando Néstor era gobernador. Llega al país y lo pone en la Secretaría de Obra Pública, que era una secretaría central por el manejo de la plata que tenía Planificación. Y Cristina lo sostiene
durante todo su gobierno. Hay que aguantar 30 años al lado de una persona y después desconocer lo que hacía. Hay que decir que también que nosotros nos asombramos por lo de López, porque claro, el ingrediente del convento, la monja de 90 años, digamos, tiene todos los condimentos para que sea... La abogada, vamos a ir a la abogada. Jesús. No sé, Jesús el denunciante, digo, tiene todos los ingredientes, digamos, como para ser inolvidable. Pero hay que recordar que, ahí Miguel Ponce León tiene todos los datos, no es la primera vez que aparece gente con plata en bolsas o valijas. No, no es la primera vez. Hay muchos funcionarios y empresarios ligados al kirchnerismo a los que se encontró con las manos en la masa o con las manos en bolsas, sí, en bolsas o directamente en valijas. Y el primer caso es el de Felisa Micheli, la exministra de Economía. A mediados de 2007 encontraron en su despacho, en el baño, un bolso con 100.000 pesos y 31.000 dólares. Lo cual a la luz de hoy parece nada, un juego de niños. Parece un vuelto para los números y para lo que le encontraron a López. Micheli nunca pudo justificar que esa plata era por una operación inmobiliaria y por eso la terminaron condenando. 6 meses después aparece este hombre, el empresario Guido Antonini Wilson, que intentó ingresar al país con 800.000 dólares no declarados. En ese momento lo que se planteó es que podía ser dinero para financiar la campaña de Cristina Fernández de Kirchner. Nunca se pudo probar esto. La plata quedó en el Banco Nación y la causa se cerró en el 2005 y este año la Corte Suprema ordenó que se vuelva a abrir la causa. Ahí hay que decir que uno de los que venía en el avión de Antonini Wilson también era del esquema de debido. Era Claudio Berti. Claudio Berti, el de Locovi, Así el es. organismo de control vial. El otro valijero, el más conocido... ¿Sabes algo de cómo se reabre la causa de Antonini Wilson? Porque hoy andaba circulando hace unos meses que la va a reabrir, sí. Como reabren Escanca. Ahora, terrible que reabran a partir de todo esto, ¿no? Es como... ¿Es la independencia de la justicia? Sí. Cambiaron. Sí, Miguel. El más conocido es Leonardo Fariña porque lo tildaron de El Valijero. A él en febrero de 2013 lo detuvieron cuando quiso viajar desde Ezeiza a Chile con 20.000 dólares que tenía en un bolso, no estaban declarados, pero como no cometió ningún engaño, lo dejaron que se vaya. El otro día dijo que llevaba? Llevaba 20.000 dólares, sí. Al otro día viajó con 5.000 dólares a Chile. Después se lo conoció a los pocos meses hablando en cámara oculta y diciendo que él lavaba plata para Lázaro Báez. Lázaro Báez es otro. A Lázaro lo detuvieron en abril de este año porque se conoció un video en el que se veía a muchas personas trasladando varios bolsos con millones de dólares, con 5 millones de dólares. Claro, lo que decíamos ayer es que comparado, no sé si coincidirán ustedes con esto, pero comparado con el video de SGI, donde están contando menos plata y no son funcionarios, esto es mucho más grave. Claro es que un sí. funcionario con una declaración jurada, porque además Lázaro puede decir, bueno, yo tengo plata porque hice plata. Y vengan a probar cómo la hice. Pero este muchacho tenía una declaración jurada. Era funcionario y además era plata claramente negra que estaba revoleando para dentro del convento. O sea que esto es peor, coincidimos. Absolutamente. Sí. Bueno, en lo que coincidimos también es que en la abogada designada por José López, por si faltaban detalles de color en esta historia, es un tanto particular. Se llama Fernanda Herrera y aunque ustedes no lo crean, fue candidata a vicepresidenta. No está bien López, no puede declarar en esas condiciones, de hecho se va a llamar una ambulancia porque escucha voces y está delirando, tiene alucinaciones, así que bueno, por el momento no lo puedo ver, no lo pude entrevistar, lo vi unos minutos en el momento que iban a hacer le iban a tomarle a las impresiones digitales y bueno, estamos en estas condiciones, lo tiene que evaluar ahora un médico, de hecho ya se ha llamado a la ambulancia. ¿Se va a instruir aquí la causa finalmente? Por eso no te puedo decir nada porque no pudimos avanzar en nada en el proceso. ¿Cree que es un brote psicótico? Yo no lo vi bien cuando lo vi hoy a la mañana, no lo vi bien. Y ahora dice que está alucinando, que escucha voces y está con un ataque de pánico. ¿Qué más le será trasladado en ambulancia? No, ahora lo van a tratar, lo van a ver, lo va a ver un especialista. No, lo van a evaluar acá. ¿Los médicos legistas encontraron alguna sustancia en su cuerpo cuando lo revisaron? No, lo van a revisar en este momento, así que no podemos adelantarnos a los hechos hasta que nos llegue el personal médico y lo evalúe. El presunto lavado de dinero ya pasó a fuero federal, eso ya lo va a tratar Rafecas mañana. Eso sería en el día de mañana. Sí. Acá entonces está por el arma únicamente ahora. La aportación ilegal de arma de guerra. Fernanda Herrera, la abogada de José López, fue candidata a vicepresidente del
partido, de esas candidaturas que presenta Ricardo Musa, que es un señor que suele presentar una candidatura siempre, se presenta candidato a presidente. Denunció, por ejemplo, que aquí no lo habían matado de un tiro. Es una mezcla de denunciante y candidato fallido. Es hermana de un señor que fue legislador de la provincia de Buenos Aires por el Modín. Y después están los detalles de Coló, que canta cumbia, que suele posar en hacer producciones de fotos. Pero yo mientras escuchaba recién el testimonio, lo miraba a Enrique de Rosa, que es psiquiatra, que ha intervenido muchas veces como perito en causas que tienen que ver con cuestiones de salud mental, y lo vi con cara de incrédulo. Te vi con cara de... ¿Escucha voces, López, te parece? ¿Puede ser? O porque hoy los médicos dijeron que no. En general todos escuchamos voces. Y el tema es que sea alucinatorio, ¿no? Digamos, es un poco arriesgado, ¿no? Digamos, esos diagnósticos a la pasada, ¿no? En realidad, lo primero que se hace es ver si una persona está en condiciones de declarar en juicio o no. O sea, hay una especie de mezcla de inimputabilidad de tiempos procesales. Lo primero que se le pregunta hasta el precario médico, que es el que hace el médico de policía y demás, si esa persona está en condiciones de estar en coma o no, por ejemplo, poder hablar o tener capacidades cognitivas. De estar en juicio, básicamente de declarar. Luego, la expresión estar en juicio significa si lo que va a decir va a ser coherente. Obviamente, decir que tiene un cuadro psicótico es importante. Es cierto que puede ser una estrategia yo pensaba, pero eso es fácil. Corto alcance. A ver, el examen mental mínimo, el inmediato, es muy corto, no se espera que sea más. Es simplemente si esa persona justamente está en condiciones cognitivas, de capacidad. Se ve rápido. Se ve rápido, es inmediato y hasta de hecho lo puede hacer un médico legista o médico de policía estándar que declara que esa persona está orientada, si sabe quién es, si se ubica y demás. Y también se está simulando, porque si usted le dice, usted es Rolando Graña, no, soy el Pato Donald, bueno, nadie va a decir, no, está alucinando. Lo va a afirmar porque si no el que va es... Es decir, esa primera instancia es la que eventualmente se utiliza para dilatar un poco los tiempos, para ver si se instala una pericia psiquiátrica en serio. Es difícil dilatar los tiempos en algo que tiene tanta exposición por mediática. Eso es extraño. O sea, en realidad, esta primera parte no es una pericia en sí mismo, sino es una atestación médica que bueno, y de hecho también, pero no quiero extenderme por los tiempos, en realidad hay una cuestión de temporalidad. Estamos hablando, yo estaba leyendo recién que el auto habría salido a la 1 de la mañana, lo capta una cámara y falta 3 horas, así claro. que... ¿A dónde fue? Sí, no se sabe si fue a buscar la plata de algún lado. Sí, o la droga que lo volvió psicótico, pero digamos, sí ese es el argumento. Pero digamos, hablando en serio, digamos, esa temporalidad indica otras cosas desde el punto de vista Es una pregunta un poco profana, pero no hay que estar un poco loco para irse al medio del conurbano con 9 millones de dólares y entrar a revolear plata a un convento. Claro, en términos a la Foucault... Yo sé que es una pregunta brutal, no, pero es interesante porque... Insulta tu saber, pero... No, para nada, pero en términos a la Foucault sí, es decir, es una locura de lo social. El sujeto se ve, seguramente ha perdido su red de sostén. Es interesantísimo los episodios históricos, ¿no? Cuando se habla, bueno, los últimos días del Tercer Reich eran interesantes, cómo todos entraban en caos y hacían cosas totalmente delirantes, ¿no? La parte histórica de los psiquiátricos forenses tiene eso. Sujetos que están, pero guardan conciencia, lo importante. El artículo 34 del Código Penal dice el inciso 1 que sí es capaz de comprender y dirigir. Es decir, eso es otra cosa. Estar loco tirando... Pero como decíamos con vos, hay que hasta planificar quién lo ataja, ¿no? Digamos, o sea que es una locura social, digamos. Es una locura más social. A mí me llamó la atención la cara de José López cuando ayer lo sacaban con el casco. Claro, ese casco no le queda bien a nadie, ¿no? No. Pero ahí lo tiene. Ahí se lo ve serio, pero hubo un momento donde parecía que el tipo mantenía una semisonrisa, ¿no? Bueno, por eso decía, esos estados sí a veces se llaman, pero insisto, con la distancia que implica esto, mis colegas me están insultando del otro lado, hacer diagnóstico por pantalla es medio malo, pero digamos, hay estados que se llaman disociativos, es decir, la persona en un estado de angustia extrema, que puede ser, te van a agarrar la plata que te queda. Ahí está el momento. Ese vuelto, ¿no? Es factible que uno haga cosas desesperadas. Faltaba que saludara como un rockstar, ¿no? Bueno, pero ese estado de disociación se llama idioafectiva, es decir, una cosa es lo que pienso y otra cosa es la afectividad. Y también no nos olvidemos, pero también tener la mirada, es decir, la disociación entre la mirada y la sonrisa. La sonrisa puede estar que revela más angustia que otra cosa, ¿no? No un estado maníaco, como contaba. Interesante dicho sea de paso lo que contaba Joe Klender, ¿no? Más allá que parecía pulgarcito, es como de hecho contaba una serie de ribetes psiquiátricos que son carne de diván, ¿no? Sí, como el tipo despreciaba a cualquiera que le viniera a pedir plata. Claro, ¿cómo despreciaba? Los
testimonios de los testigos, de las monjas, del primer vecino que lo vio, también hablaba de que López estaba en cierto estado como de emoción. Como loco, decía, ¿no? O como loco, no se sabía en ese momento si estaba drogado. Bueno, o la monja estaba dormida. Inclusive las imágenes que se muestran de él saliendo con los ojos grandotes, una semisonrisa, también dieron a la sospecha. ¿Esto puede pasar también, que tenga como un estado alterado de la emoción, al menos por un instante, o que lo venían persiguiendo, que se paranoiqueó por algo? Y, eso sí, a eso me refería. Es decir, por eso el tema es, está en condiciones de declarar es una cosa, es imputable o no es otra cosa, y la otra, si obviamente está en un estado, emocional extremo, Ahora, sin duda lo estaba. ¿Qué pasa a un tipo como esto, que manejaron, ustedes escuchaban el relato de Joe Klender, que le iban a pedir plata, intendente, gobernadores, le imploraban, le hacían reverencia para que le habilitara una obra, porque manejaba una caja infinita, y ahora está sometido a la vergüenza y al escarnio? ¿Cómo el tipo de la gloria a la decadencia? Bueno, todo lo que se llama el área de psiquiatría, que se llama del trauma, es eso. No es simplemente que una persona sufra un golpe traumático por un accidente, por una muerte o algo. Es la pérdida de nivel, es decir, es un duelo fenomenal. Para uno es inimaginable lo que es tener el poder omnímodo que puede tener esta gente y de golpe encontrarse que tiene que estar revolviendo bolsos. Al que nunca eligió nadie. Porque este es el otro detalle. Bueno, pero este aparte, señor nunca lo eligió nadie. Eso le daba un nivel de impunidad La vez que mayor. se presentó, intentó ser candidato a gobernador en Tucumán, perdió como en bolsa. Sí, con Mansur, ¿no? En el Parlasur. Vamos a ver qué dijo justamente hoy José Otavis. A ver si lo tenemos. No, acá me parece que se nos escapó Otavis. Lo teníamos Otavis. Hoy estuvo hablando en Intrusos, donde dijo esa frase, entre otras cosas, de que el kirchnerismo había terminado, ¿no? Pero te decía antes, a ver si ahí la tenemos Otavis. Si es Cristina, sería una gran tristeza. Como si fuera Macri también sería una gran tristeza. Obviamente. Como si yo me enterara que Evita hubiese sido chorra o que Perón hubiese sido todo chorro. Ahora, la verdad que la política es para tipos grandes, mayores de edad, que se tienen que hacer cargo de sus actos. Ahí López ahora pone cara de loquito y viste que se joda. Ahora, le cagó la vida a una familia que es la de él, a los hijos, los hermanos. La verdad que pero le caga la vida también al kirchnerismo. Esto al kirchnerismo es una herida... A Dios le cagó la vida. En un monasterio la fue a guardar. Está bien, pero lo que estoy diciendo, esto es un tiro directo al corazón del kirchnerismo. Bueno, pero a ver, por eso yo te digo, vos podés pasar a la historia por ser un tipo mediocre, por ser un tipo inteligente. Ahora, podés pasar a ser el peor tipo del mundo. Bueno, ahí se ganó López en la historia de nuestro movimiento nacional. Y mira, está López Rega López. Habla en el kirchnerismo. Debe haber gente que nos robó, digamos. ¿Cómo analizás vos? ¿Fueron cómplices? ¿Fueron cómplices pasivos? ¿Fueron ingenuos? ¿Cómo analizás vos? No, debe haber de todo tipo, ¿no? Gente que creyó en el proyecto, que lo militó y hoy se encuentra absolutamente decepcionada y eso hay que entenderlo también, hay que respetarlo. Otros que por estar en el poder vieron, callaron y permanecieron, lo que los hace cómplices, y otros quienes han tributado, robado para la corona y para sí mismos, ¿no? Entonces son distintos. Sí, yo lo dije, digamos, en el principio, y creo que hay mucha gente que realmente creyó de buena vocación para ayudar y se encuentra con esto. Y son los que hoy más enojados estaban. ¿Y cómo no vas a estar enojado, digamos, cuando quizás pusiste tu nombre, tu prestigio, trabajaste honestamente? Hay mucha gente honesta en esto, ¿viste? Que los López, los Jaime hayan hecho esto. Además, los que fueron ahora a ver a Cristina, ya ida del gobierno, y la fueron a escuchar. Y fueron claro, Cristina yo creo que debiera hablar, ¿eh? Cristina debe hablar... No habló nunca de Lázaro Báez. No habló todavía López. ¿Alguna explicación política? El kirchnerismo ha tenido muchos problemas para ponerle nombre a las cosas que pasaban. Inflación, crisis energética, cualquier tema. Nombrame y te va a decir el accidente de Once, la tragedia de Once. Es decir, nunca le pone nombre a las cosas como pasan y se refugian en el sur y no quieren ver. Esto, la verdad, es innegable. Y no alcanza con decir que es una persecución judicial. No alcanza. Del poder, porque acá el hombre cayó solo. Digo, ni siquiera lo no alcanza. Más allá de las explicaciones en la justicia, que será tema de la justicia, yo creo que fue presidenta 8 años de la Argentina y hay mucha gente que la quiere, la votó, la sigue. Yo creo que tiene que hablarle a todos. Y esto tiene que tener un nombre, hay que explicar. No, que estaba escuchando el discurso de Otavis y de muchos diputados kirchneristas. Qué egocéntricos, ¿no? Porque López le arruinó la vida a su familia, le arruinó la vida al proyecto de Cristina, al kirchnerismo. No, López le arruinó la vida a un montón de argentinos que murieron en las rutas que no hicieron, a la gente que no pudo acceder a su casa. López nos arruinó la vida a todos nosotros, claro. Entonces, que se dejen de mirar el ombligo, que se den cuenta que son dirigentes políticos con responsabilidades políticas, que hagan una real autocrítica para poder
el peronismo rearmarse, ir para adelante, porque en toda democracia se necesitan los contrapesos. Vamos a escuchar más repercusiones del huracán López. Fue el límite, fue ya el hartazgo total y es un punto cero. Digo, cansado, esto es indefendible. Es indignante, indignante. Primero un gran asombro. Nunca supuse que alguien podía llegar a hacer algo así. ¿Te parece que pudo solo afanarse todo eso? ¿Pero qué querés que diga? ¿Querés que diga que fue José López o que digo lo que vos quieras? ¿Me estás llamando para que diga lo que vos querés? Son hechos pornográficos, me parece que tiene que actuar todo el peso de la ley, los vamos a condenar y seguramente lo vamos a condenar claramente desde el Congreso. Que vayan presos todos los corruptos, sea Lázaro, sea en este caso López, y quien tenga que ser investigado debido y quien corresponda. Hay evidencia, ¿no es cierto?, clara de que era dinero que tenía un origen ilegal. Soy la autora de la ley de ética de la Ciudad de Buenos Aires y también sé que solamente con las leyes y con los controles no se arregla nada. Acá hay un tema de personas honestas o no honestas. Estamos trabajando muy fuerte para que la ley de blanqueo sirva justamente para que se cumpla el objetivo de blanqueo y no solamente sirva para el cumplimiento del blanqueo, sino fundamentalmente para cumplir con todas las normas legales y penales, ¿no? Lo de López hoy fue obsceno, fue poco inteligente, fue absurdo, fue de película y nadie apoya y ni siquiera pero lo más mínimo. Y hoy es un día histórico, ¿por qué? Porque estamos todos de acuerdo. Era muy autónomo López de Devido, en realidad, como Jaime. Los dos tenían bastante grados de autonomía con relación a Devido. Una de esas joyas que uno puede encontrar, ahora que los archivos no desaparecen, fácilmente en YouTube uno puede encontrar esta cosa. José López, el mismo de los bolsos en el convento, de los 8 millones de dólares, fue candidato a gobernador en Tucumán. Quiso ser candidato a gobernador. Ustedes recuerdan que aquellas primarias en Tucumán fueron un escándalo, se peleaban los punteros entre sí, hubo tiro, quema de urna. Bueno, en esas elecciones José López intentó ser candidato. Claro, caja para ser candidato no le faltaba. Pero yo quiero volver a la cuestión esta que decíamos recién con Paula, de las cosas que faltaban. O sea, de esa plata que hubo efectivamente durante el gobierno del kirchnerismo, porque había guita en el Estado, era plata que se malgastaba en áreas que tenían que ver con transporte, con casas y también con rutas. Lázaro Báez, Milagrosala, se lo simplifico con ejemplos. Y ahora también José López, que era uno de los que tenía la firma, y por eso se pelea con Joe Klender, la cuestión de las viviendas. Ricardo Alpérez, especialista en temas de vivienda. ¿Cuánto costaba una de estas casas del Plan López? Tuvieron, bueno, como decía antes, Joe Klender, tuvieron varios precios, pero siempre giraron alrededor de los $40.000. ¿No es mucho para una vivienda popular, para lo que son esas casas? A ver, depende, digamos, ten en cuenta de que siempre tenés articuladas dos cosas, ¿no? Infraestructura y la vivienda. Muchas veces, digamos, lo que se hacía históricamente era, digamos, tratar de, en el marco de una obra de vivienda, extender una red de servicios, tal vez a una distancia de un pueblo que te dejaba un campo convertido en un barrio. El negocio histórico, digamos, de la infraestructura, ¿cuál era? Hacer un barrio a 500 metros de un pueblo, habiendo comprado los 500 metros de campo antes del barrio. Entonces, lo que hacían los funcionarios, el chorro histórico, ¿no? El chorro... Sí. Compraba, era el esquema de Calafate. Era el esquema, el de Comprar Calafate la tierra barata y la es revendés. más grotesco. Mira, yo recién me acordaba de una cosa, perdón, porque es una interrupción, pero para mí fue interesante. ¿Se acuerdan de Sobremonte el virrey que huyó a Córdoba con el tesoro de la ciudad? Esa frase la tenemos todos de la escuela, ¿no? Yo es como que hoy estuve todo el día pensando en eso, de él huyó a Córdoba con el tesoro de la ciudad. Hay algo re claro que es, hoy la cifra, digamos, que tiró por arriba de la... Al convento. Al convento este hombre, es mínima. ¿Se entiende? O sea, cuando uno piensa en términos muy concretos que tiene en la Argentina 10 millones de personas viviendo en tugurios,
que se construyeron entre pitos y flautas 200.000 o 300.000 viviendas total y absolutamente sobrefacturadas. En la kirchnerismo. Sí, sí. Y hay algo que a mí me parece que es otro detalle de color. Perdón si no te contesto exactamente, pero me parece que tiene sentido. Durante los años del 2008 en adelante, yo hablé en persona con por lo menos 100 funcionarios de primera línea del tema de cuánto costaba un loteo. El loteo costaba lo mismo que cuesta hoy. $1.000 por parcela un terrenito, porque una hectárea vale $30.000 en cualquier, digamos, campito lindero a cualquier pueblito, sea en Moreno, en Escobar, en Derqui, donde se te cante. Ponerle servicios costaba $3.000 los básicos, administrarlo por vía privada 1.000 más, si querías asfaltar 1.000 más. Hoy un lote cuesta lo mismo $5.000 que costaba en aquel momento. ¿Qué fue lo que pasó? No fue solamente cuánto se robaban, sino que lo que hubo fue toda una lógica del sobreprecio. No querían que hubiera otro que construyera, no, si puede pero además, Rolando, la verdad es que lo que hubo fue un fenómeno de complicidad masiva. Claro. Donde los medios también están metidos. Digamos, lo hemos charlado en el programa, fuera del programa, antes de que exista este ciclo. Siempre costó $3.000 la infraestructura básica. Imagínate que una cosa es decir, no vas a hacer un lote en Palermo por $3.000, es ridículo, ¿no? Pero en Tapalqué, en Pehuajó. En Pehuajó tenías en un momento 2.200 familias anotadas en el registro de demandantes de soluciones de vivienda. En Pehuajó. La excusa era las inundaciones, la excusa era la ruta, la excusa era que cómo ibas a mandar a la gente a vivir lejos del casco urbano. ¿Cómo podés tener en Pehuajó, donde la hectárea de campo valía $20.000, por lo tanto $800 te hacían un terreno, a 2.000 familias sin suelo? ¿Qué fue lo que ocurrió? Y a mí me parece muy interesante. Hubo toda una lógica del mega sobreprecio. Entonces, la calidad se mentía que tenía que ser altísima. Una casita social de aproximadamente 8 de frente por 5 de fondo que se haga con columnas como los edificios, ¿viste? Esos edificios que son de hierro y que después las paredes las podés hacer de cualquier cosa. Pues, lleva entre 1.000 y 1.400 kilos de fierro, de acero. El acero vale $1 por kilo. Quiere decir que 1.000 kilos son $1.000. ¿Cómo haces para llegar... A que una casta cueste 40.000. Hoy... Pero un cachito porque hay una novedad de último momento, aunque no lo crean. Hablo, Cristina. Somos de Mar del Plata, militamos con Fer Raberta. Somos de Mar del Plata. ¿Con Raberta? Sí. Militamos con Fer. Sí, claro. Compañera. Bueno, no lloren, no lloren, no lloren. Estuve en la escuela de Villa Elvira con vos, en La Plata, en las inundaciones. Ah, Como La familia Plata. En La Plata, sí, cuando fue la inundación. Cuando fue la inundación, estamos muertos. Está bien, hermano. Compañera, volvimos, hicimos la revolución. La estamos haciendo. Cristina, te bancamos. Hola. Bueno, mira qué linda foto. ¿Es para mí esta? Esta es para vos, esta es para vos. Cristina, te bancamos muerte. Bueno, está bien. ¿Qué edad tiene? ¿Qué edad tiene? 36. 30. 26. 29. 62. Bueno, uno menos que yo. Uno menos que yo, no es poca cosa, uno menos que yo. Contame, ¿y qué haces vos? ¿Qué haces? Estamos complicados. Sí, me imagino. ¿Cómo está la gente de Mar del Plata? Me dijeron que mal. En Mar del Plata tenemos un intendente fascista. Sí, me dijeron. Tenemos en Quilmes. En Quilmes, sí, Dios mío. Estamos empoderados, se están juntando todas las organizaciones. Escuchame un cachito, y lo que es importante, ¿cómo está recibiendo la gente más humilde, los problemas? Milito en el barrio Centenario, que es un barrio muy humilde, cerca del centro, sí. con el índice más grande de jóvenes con problemas con la justicia, de consumo. De adicción. Sí, tenemos un peque de la Cedronar, construimos ahora un centro barrial que nos lo cedieron los vecinos por el trabajo que hacíamos, que venimos haciendo con la cámpora, y estamos armando el Frente Ciudadano contra el ajuste, contra el tarifazo, estamos muy contra la miseria. Contra la miseria. Pero que en realidad hacemos militancia planificada. Militancia de base. En Quilmes estamos... Miseria planificada. Miseria planificada. Tenemos en la escuela un mural. Esas son las palabras de Rodolfo Walsh en la carta la famosa carta a las Juntas Militares, donde habla de la miseria, donde después de mencionar, bueno,
cuestiones de los derechos humanos, las violaciones, y entra decididamente en la cuestión económica, que es la otra violación de los grandes derechos humanos, y bueno, habla de la miseria planificada. Realmente... En Quilmes también estamos con el frente a full. Estamos armando. ¿Sabes? Perdonando. ¿Sabes la bronca que nos dio que baje hoy en Espeleta, ayer en Espeleta? No te tiene que dar Sí, bronca. me da bronca. Porque, No te sí, tiene que dar bronca. me da bronca. Mal hecho. Eso no tiene que generar bronca porque el roca electrificado... Sí, pero tienen que decir decimos gracias a... Pero no importa. Nos pusimos la pata al hombro y lo vamos a seguir haciendo. Bueno. Llamamos. Bueno, ¿le gustó el glaciar de Don Popo? Sí, segunda vez que venimos. Tierra pingüina, llegamos y agarramos la tierra y esto es tierra pingüina. Son un pingüino con una vea así grande de glaciar. Bueno, a ver una foto. A ver quién nos saca. Facundo, ¿de cuándo es este video de hoy? Rolando, este video es de ayer, del día martes. Un grupo de militantes de la Cámpora y de Quilmes se acercaron hasta la casa de la expresidenta. Habitualmente hay gente que se acerca a la casa de la expresidenta a saludarla, a acercarse a ella, a sacarse una foto. Lo que sí que claramente la presidenta evitó en este momento, al menos sabiendo que estaba siendo grabada por videos, por cámaras, y además sabiendo la presidenta que todos estos videos son publicados, la expresidenta, me corrigen acá, perdón, tienen razón, la expresidenta sabe que la están grabando y es llamativo también en este momento que no haya hablado de López. Claramente ahí está con el fulbito jugando para ellos, diciéndole, bueno, ¿cómo están con los tarifazos? Vayamos con el Frente contra la Pobreza, pero no está ni mencionado. Sí, es como López. si lo de López no hubiera sucedido en el día de ayer, ¿no? Cuando sucedió en la madrugada, ya desde la mañana, estaban... Ya desde ayer... las 10 de la mañana estaban todos los noticieros. Se calcula que a esta hora, cuando está filmado este video, la noticia de López ya había dado vueltas al mundo. Ya había hablado el gobierno con Marcos Peña en la conferencia de prensa, ya había dado vuelta en todos los medios, casi mundiales, te diría. Evidentemente la expresidenta no quiso meterse con el tema, no habló, sí apuntó hacia otras áreas que le convienen a ella desde su arrastre. Claro. Rosario, falta la explicación política, ¿no? ¿Cómo te imaginas que va a ser algún momento va a tener que hablar de esto? ¿Qué va a decir? No sé, hasta ahora viste que no es costumbre de ella hablar absolutamente sobre nada. Justamente hay mucha gente que la ama, vos te das cuenta, Sí, ¿no? claro. Que le expresan realmente su amor y que me parece que hace falta la palabra de Cristina. Eso no quita que no hagamos referencia a lo que pasa en el país, el tarifazo, los Panama Papers, los problemas que tenemos con la economía, la falta de trabajo, todo eso también Está lo que pasa. pasa, pero a mí... Pero el de esto tiene que hablar. Pero el contraste... De esto tiene que hablar. Está bien, pero el contraste de la obscenidad del tipo revoleando 9 millones de dólares para intentar esconderlos en un convento. Panama Papers es un juego de niños y de salón, porque es mucho más difícil de comprender, porque el otro es tan evidente, tan obsceno, Es que tan son como niveles distintos, quiero decir. espectacular, ¿viste? Sí, acá ha habido con la obra pública, y Paula vas a coincidir, una historial que nos viene desde la dictadura, ¿no? De lo que se llamó en su momento la patria contratista. Y un historial de manejos tremendos En con la la que obra estaba el pública. Grupo Macri. En el que estaba el Grupo Macri y el padre del presidente hizo su fortuna de esa manera. Y hay que ver cómo se explican también estas cosas. Digo, una cosa no tiene que tapar a la otra, y la expresidenta tiene que hablar de José López y qué pasó con este sistema de robo, o este señor que robó y el otro señor que robó. Evidentemente hay muchos que robaron. En octubre del año pasado, Jaime judicialmente se reconoció coimero. Dijo, sí, yo soy coimero. Y lo condenaron. ¿Por qué crees que no hubo la misma reacción de dirigentes kirchneristas en ese momento o de la sociedad? O sea, es un funcionario muy importante diciendo, sí, soy coimero. Y pasó como si nada. Porque a Jaime se lo habían echado antes. Hoy hablaba con el ex juez Urso. Y yo le dije que él decía que la justicia tiene una deuda con la sociedad argentina. Y yo le dije, mira, cuando terminó Carlos Menem de gobernar, se dijo, el peor gobierno de la historia, el más corrupto, se quedaron con el Estado, él, los exfuncionarios, nombraban a Dromi, en fin, un montón. La justicia dijo, ahora vamos a investigar, bla, 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 hicieron algunas cosas espectaculares. Solo fueron presos María Julia y un poquito Sogaray, Alderete. Víctor Alderete, y hasta ahí nos ¿En cuánto quedamos. influye que se vea la plata? Pregunto ahora, la justicia que tiene una nueva oportunidad, parece, ¿hará esta cosa espectacular, tractores, allanamientos, y todo va a quedar reducido a 2 personas? ¿O realmente vamos a investigar la corrupción en la Argentina de verdad una vez? En principio, o esta mujer es una cínica o está fuera de la realidad. Es terrible el video, lo gestual de ella. Y es una cachetada a estos militantes o a esta gente que cree en ella, la forma en que hoy
trató el tema. Con relación a la justicia, me parece que el Cambiemos de la sociedad no tenía que ver con un partido político. El Cambiemos era mucho más profundo y también tenía que ver con la justicia. Y si no avanza el Consejo de la Magistratura en un jury hacia estos jueces que se hicieron los tontos durante tantos años, si no se avanza con las responsabilidades de los peritos, de los abogados que son siempre los mismos, de qué pasó con el dinero. La verdad que habremos otra vez la política defraudado a la sociedad y eso es muy importante. Y yo lo digo como miembro de Cambiemos. El ministro en un momento de justicia dijo que había que tener prudencia. Lo que la sociedad nos está reclamando es rebeldía. Que nos indignemos y que trabajemos para revertir este tipo de cosas. Y seguramente en esa pelea nos van a encontrar a los de Cambiemos, a la coalición cívica que históricamente ha denunciado estas cosas, con Elisa Carrió a la cabeza, pero también a otros tantos dirigentes de otros partidos que entienden que el reclamo de la sociedad es eso. Si siguen desconociendo la realidad, si siguen no escuchando a lo que la sociedad reclaman, bueno, no serán actores políticos porque eso se sanciona. Enrique, ¿cómo la viste, Cristina? No, justamente me interesaba, estaba mirando lo mismo. Pues te vi que estabas... Me preocupa que un abogado nos quite el puesto, pero digamos, en realidad el punto real es que sí, esta idea de tener una, yo no sé si es cinismo o locura, pero es una especie de vivir en un relato, ¿no? Vivir en una especie de armazón, de la cual vos decías antes, caerse de esa armazón es tan grave. Y lo que creo que en realidad la sociedad tiene que cambiar a una lógica de la humartad, del código de silencio, en el que hemos confundido código con valores. Hemos confundido que lo más válido es el código entre dos personas. Por ejemplo, yo no te denuncio a vos, vos no me denuncias a mí. En lugar de valor, palabra, digamos. Claro, de que el moros y el etos no es una cosa maleable a nosotros mismos, sino que la ética es algo ajeno, pero que es mayor, que nos supera. Y obviamente en ese momento ya yo sí tengo que estar afectado por eso. Si no, yo lo modifico según mi relato. Luego una vez un alumno en psiquiatría se cursa la materia de ética médica. Y la pregunta del millón era, ¿qué es la ética? Y él decía lo que cada uno piensa. Y creo que justamente, claro. justamente es eso. Lo que tenemos que cambiar es establecer por fuera del partidismo, lo que sea, decidir si queremos ser una sociedad ética o no. Igual a mí yo creo que uno se puede quedar, lo decía en el comienzo del programa, se puede quedar en la espectacularidad de la plata robada y cómo la querían esconder. Pero me parece que hay que sofisticar un poco más el análisis e ir a ver esto que decíamos antes. Es plata, que es falta, que se robaron de rutas que no quedaron terminadas, de casas que no se hicieron. Ahí hay una estadística muy interesante que hizo chequeado.com. Cuando uno se desagrega por año, Menem, que no era precisamente un gran constructor de viviendas, terminó haciendo más vivienda por año que el kirchnerismo, cuando tenía mucha menos plata. ¿Sí? Y ahí volvemos a lo que decíamos antes con Inti, ¿no? Digamos, la cuestión de la vivienda fue uno de los grandes déficits del kirchnerismo. Mira, yo me acuerdo en uno de los anuncios, digamos, donde Cristina dijo, y construimos 800.000 viviendas. Una vez, digamos, Salón de las Mujeres, salón, no sé, alguno de los salones de la Casa de Gobierno, Cristina dice que habían construido 800.000 viviendas. Debe estar grabado en todo tipo de archivos. La realidad es que todos los planes que digamos, se habían sumado hasta el momento no daban más que 200.000 viviendas y el resto eran soluciones habitacionales. Una solución habitacional podía ser, por ejemplo, lo que se llamaba el tablero social, que es una cajita con un disyuntor y 2 térmicas, ¿sí? Se sumaba todo eso para llegar a 200.000. Se computaba como tablero social era una solución habitacional, ¿sí? Una perversidad total, porque vos la escuchabas a Cristina diciendo... La casa siguiendo de chapa, pero tenía disyuntor. Pero que no está mal que una casa tenga disyuntor, lo que no podés hacer es decir que construiste una casa, porque es entre la locura y la perversión. Ahora, que una persona que factura políticamente por decir eso, diga eso, es razonable, digamos. O sea, la perversión y la política juegan juntas desde tiempos inmemoriales. Lo que es muy extraño era la corte que había alrededor. O sea... La cantidad de empresarios, la cantidad de sindicalistas que vieron vapuleada a su gente, la cantidad de dirigentes sociales, la cantidad impresionante de gobernadores. Un gobernador es un tipo que si tiene ganas compra un avión. ¿Se entiende? De verdad, hemos visto reuniones donde hay 15 aviones porque 15 gobernadores compraron uno cada uno. Y vos decís, pero estos tipos se dejaban basurear por una banda de tipos como José López. Es muy interesante y acá me parece que la psiquis, digamos, de esa dialéctica del amo y el esclavo de la que alguna vez se hablaba, es recontra interesante porque el nivel de complicidad que hubo para con esto
Es patético. Y me parece que lo mejor que tiene esto no es, digamos, el aspecto criminal, el aspecto moral. La Argentina tiene hoy que calificar 5 millones de puestos de trabajo. Hay 5 millones de personas que compren y venden limones, bombachitas, cositas, los manteros, y no ponemos a la gente a laburar. ¿Por qué? Porque cuando vos no sabés cuánto valen las cosas, y nosotros nos permitimos ridiculizar los valores, si una casa podía costar cualquier cosa. Claro, si las casas costaban lo que decía José López, la gente no podía tener un crédito hipotecario para pagar su casa. Cuando vos decís... te la tenía que regalar el Estado. Te la tenía que regalar porque con esos valores demenciales ningún laburante la podía comprar. Y ningún banco te prestaba. Por supuesto, llegamos al ridículo de que vos tengas, siempre lo decimos acá, ¿no? O sea, la gente que trabaja en el sindicato de televisión en blanco, cobrando sueldos razonables, la mayoría no tiene casa. Porque un departamento de capital de 12 mil te sale 150.000 ¿Pero por dólares. qué? Porque hubo toda una lógica de que los precios suban. Y lo único que yo digo es, ojo, porque ahí las complicidades fueron múltiples y tiene que ser múltiple la reflexión. No pasa porque vaya en cana 1, 10 o 20 funcionarios, sino porque las cosas tomen el valor que tienen. Ricardo, vos sos especialista en el financiamiento de viviendas. ¿Es tan difícil descubrir el sobreprecio desde el conocimiento que tenés vos? A ver, es difícil y es muy fácil. Hay una manera muy difícil. Si vos empezás a ver en qué se gastó cada cosa, normalmente en estos procesos no es que todo cuesta normal y un clavo lo cobraron $100.000. Entonces vos decís, no, se afanaron los $100.000 con el clavo. Lo que ocurre es que todo junto se va de mambo, ¿entendés? Todo. ¿Qué ocurre? Lo que sí es concreto es que para hacer una estructura de una casa necesitas 1.000 kilos de fierro. 1.000 kilos de fierro cuestan $1.000, que procesados cuestan 4.000, pero si haces 10.000 casas cuestan 2.000. Explícame cómo... Economía de escala. Pero ¿cómo pasás de que una casa hecha masiva... Y además con el detalle que no se pueden importar. Por supuesto, digamos, a lo que yo voy es a, que es muy concreto, Rolando, o sea, lo hemos visto. ¿Cuánta gente no puede pagar hoy 200.000 mangos en cuotas cómodas? Yo te quiero mostrar las cifras, porque detrás de la ineficiencia o el choreo de los tipos como López, había un déficit habitacional. Facundo tiene las cifras y cuando uno ve, y estos son cifras de chequeado.com, sobre cómo se construyeron casas en las gestiones de los últimos gobiernos. Contanos. Sí, Rolando, bueno, nos pusimos a buscar hoy, sobre todo con lo de chequeado, que tenía datos hasta el 2011, es sobre el primer gobierno de Cristina Fernández, que tiene los datos chequeados. Nosotros nos pusimos a ver cuál fue la evolución de la construcción de viviendas desde el advenimiento de la democracia hasta ahora. Es decir, Raúl Alfonsín, en sus 6 años de gestión casi, hizo 163.467 casas. ¿Sí? Menem, en sus 10 años, este es el número elevado del que vos hablabas, 397.000, a una razón de 39.000 casas por año. Fernando de la Rúa, 64.000 viviendas en el poco tiempo. Tuvo 2 años, recordemos. Duhalde, en su poco tiempo que también estuvo, construyó 19.000 viviendas. Y acá está lo de lo que veníamos hablando hasta hace un rato. Los datos de chequeado.com hasta 2011 nos daban 69.000 viviendas, pero cuando hicimos extensivos los datos hasta el 2015, la cifra que nos dio es 1.200.000 viviendas. Esto es a razón de 100.000 viviendas por año, 100.000 viviendas sociales. Después lo pusimos un poco también, bueno, esperar a ver cuál es la política del gobierno nacional en cuanto a vivienda. Nos pusimos a ver cuáles fueron las viviendas sociales que hizo el gobierno de Mauricio Macri cuando estaba en la ciudad de Buenos Aires. No encontramos datos oficiales en el IBC, pero sí de algunos recortes periodísticos, inclusive el diario La Nación, descubrimos que el gobierno de Mauricio Macri había hecho 3.500 viviendas en 8 años de gestión en la ciudad de Buenos Aires. Este es el detalle de lo que decimos siempre, que son viviendas que el Estado prácticamente regala. El Estado las regala, ojo que el 1.200.000 incluye las soluciones habitacionales y el procrear. ¿Se entiende? O sea, no es 1.200.000 viviendas hechas por programas, lo que sería la evolución del Fonavi. Acá lo que dicen, claro, justamente el dato está tomado de Fonavi y del Plan Federal de Viviendas 1 y 2. Claro, lo que pasa es que eso... No están tomadas soluciones habitacionales. No, ahí sí, ahí están tomadas también. No, de los datos donde sacamos nosotros no estaban tomadas soluciones habitacionales, que daban otro número. Bueno, me parece que al 1.200.000 hay que amputarle algunas. Fuera de esto hay un punto que es... 1.200.000 en 12 años, en 13 años, tiene esta característica. 50.000 es el déficit anual incremental. O sea, cada año en la Argentina,
todavía las familias crecen, ¿El vuelven déficit hoy es de 3 millones de viviendas? El déficit hoy en día es de 3 millones de viviendas y no se terminan de ir de la casa todos los que se quieren ir de la casa y no se separan todos los que se quieren separar. Ni tienen una casa de fin de semana todos los que la quieren tener. ¿Eso es una gota de agua en un balde? No es una gota de agua en un balde, pero es una botella, digamos, de litro en un balde. ¿Se entiende? Una botella de litro en un balde está ahí, la ves, la podés tomar, te quita la sed un rato, pero no está el balde lleno. Y acá no está, perdón, que ahora, sí. Porque también que otro dato del kirchnerismo fue lo que es el plan Procrear, que también se pudieron construir 125.000 casas, creo que fue el número que se dio. Acá no están tomadas las cifras de Procrear. Una cosa que me parece que se construyeron casas con esas cifras, con esos números, a ver, soluciones habitacionales. Yo creo que es inevitable. Si uno recorre la capital, el conurbano, se da cuenta que las casas están, no es que faltan. Yo no sé, se ve. Pero también el crecimiento exponencial de las villas te habla de que algo no se hizo bien. No, perdóname, el problema... Hay más villas que barrios construidos. Pero ¿sabes al revés? ¿Sabes cuál es mi sensación, Rolando, cuando veo alguna villa? Por ejemplo, me pasa en Quilmes, en algunos lugares cuando transito Villa Tranquila en Avellaneda, que veo que muchas de esas villas se cambiaron, o sea, antes eran de chapa y ahora son de cemento, de materiales de construcción. Pero eso no es una vivienda digna. No, está bien, pero un poco de la calidad de vida de la gente mejoró, de chapas a cemento. Sí, bueno, pero la Villa 31 también está más urbanizada, sí. Digo, pero no deja de ser una vivienda digna cuando habiendo posibilidad de urbanizar y de diseñar y de hacer las cosas bien. Esto a ver, en el mundo árabe no existe la villa de emergencia y no es precisamente que el mundo árabe, salvo en Gaza, digamos que es una inmensa villa de emergencia. En el mundo árabe no existe la villa de emergencia. ¿Por qué? Si tienen menos tierra, menos recursos, es muy extraño. No estoy hablando de los jeques petroleros. En el Líbano no existen villas de emergencia. Es una particularidad de América Latina. Misterio para mí, pero bueno. Bueno, pero en el Líbano, Rolando, reparten las ganancias para todos los ciudadanos. Cada ciudadano sabe qué dinero tiene en el banco todos los años que le da el Estado. ¿Sabías? No. Nosotros no, pero ellos sí. En el Líbano, por ejemplo, pasa eso. Y eso que viven en guerra. Exactamente. No, yo lo que quería decir, que me parece que es muy importante, es que daría la impresión de que a la clase trabajadora hay que darle una casa, como si en algún lugar del mundo, no sé, alguien, ya lo hemos dicho varias veces, como si... Hay que dar créditos. Claro, hay que darle, no en general, digamos... para que puedas acceder a tu casa. Claro, si es un derecho, tener una casa. Es un derecho y la realidad es que en general el pueblo trabajador construye su casa. Lo que quedó claro en las villas es que la gente cuando tiene 10 mangos se compra un ladrillo, cuando tiene otros 10 se compra otro, cuando tiene 100 compra 10 y el día que puede los apila. Me da la impresión a mí de que el punto... ¿Y no sería más justo que puedan tener acceso a un crédito, pagarlo con su sueldo? Por supuesto. Y la casa construida. Bueno, pero ahí está. Hay tecnología más barata que el ladrillo. Claro, pero escuchen esto que es interesante. Cuando vos perreás los valores, ¿sí? La posibilidad del crédito tratás de que no exista. ¿Por qué? Porque el negocio no es que la gente pague su casa. El negocio es... Que vos te quedes con una parte de la guita. Que vos puedas de alguna manera instrumentar discrecionalmente a dónde van esos aportes. ¿Por qué? Porque lo que terminás haciendo con eso no es solamente caja, sino que es política en sí misma. O sea, no es solamente robar para tener plata para pagar carteles o movilizaciones. Es el acto político de asignar, siempre decimos algo que es, si vos en una pileta con 10.000 pirañas venís con un pollo, ¿sí? Y tirás un pollo, las pobres pirañas todas miran el pollo y van convencidas a que van a comer pollo, saltan todas y de repente le falta un costado a cada pobre piraña. El problema de cuando uno hace esto que se hizo, que fue, en lugar de hacer que cada familia se construya su casa, garpe su casa, no le pueden construirle una empresa y hacerse de a 10.000, no importa, la economía de escala. Lo que te digo es, acá lo que se hizo fue evitar que las familias tengan una relación directa con cuánto cuesta la cosa. Las rutas, el conurbano bonaerense tiene 200.000 cuadras sin pavimento, Moreno 14.000. ¿Sabes? Perdón que te interrumpa, pero no estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. ¿Por qué? Porque incluso Martín Lustó explicaba por qué en la Argentina es tan difícil tener un crédito hipotecario. Y esto tiene que ver con que las condiciones económicas de la Argentina no son a largo plazo siempre las mismas. Vos no podés dar un crédito como en Estados Unidos a 30 años porque la inflación es imposible de calcular en la Argentina y no sabés cuál tiene que ser la cuota y los bancos no van a arriesgarse a eso. ¿Pero por qué se venden autos si no se venden casas? Claro, si una casa barata vale un auto. ¿Puedo opinar? Por Martín Lustó, ¿Puedo opinar de eso? Obvio. Bueno, las empresas automotrices que tienen un management bastante profesional, ¿qué hicieron? Dijeron, te doy la cuota en valor auto. Entonces vos compras una cuota, un auto, un furgón, un laburante que quiere trabajar de fletero,
compra una camioneta en 84 cuotas, que son la 84ª parte del valor de la camioneta. Nada, de hecho hoy se está tratando de hacer, y los fideicomisos al costo fueron eso y funcionaron, se están tratando de hacer indicadores para casas en valor de casas. A lo que vamos es a, digamos, tiene respuestas, no es que no tiene respuestas, no se las buscaron. Lo que quiero decirte que la Argentina no ha logrado no lo ha logrado, por eso en toda nuestra democracia no tenemos crédito para la vivienda. Bueno, pero vos dijiste algo hace un rato, perdón, pero ¿te imaginas créditos para habitantes de una villa? ¿Te imaginas cómo serían? Porque muchas de estas viviendas se hicieron para urbanizar villas. Por supuesto, los habitantes, crédito para las villas? A ver, pará, digamos, yo lo digo desde una experiencia realizativa concreta de añares de trabajar en eso, ¿no? No es que lo digo, te pregunto hemos si hecho hay caso para... con grupos de profesionales y con gente más o menos idónea de eso. Vos hoy, en cualquier villa del conurbano bonaerense, que le digas a las personas, ¿están dispuestos a poner $1.000? Lo digo porque es más fácil que decir hoy 14,30, mañana 15,25, ¿sí? Vale $1.000 la partecita de tierra que te hace propietario de tu suelo. Yo debo haber dicho lo mismo no menos de 300 veces ante no menos de 30.000 personas, además que en la tele, en conferencias. Nunca encontré familias que digan no queremos poner $1.000, nuestros $1.000, para ser dueños de nuestro suelo que ocupamos. Nunca me pasó, no me pasó nunca. O sea, quieren. Por supuesto, claro. Pero no me pasó pero de ahí nunca. A la capacidad es un... Perdona, la capacidad de pago de $1.000. Perdóname, vos antes reivindicaste... Una familia que tiene 2 personas. Pero es que hoy en día la situación de la coyuntura actual, que es crítica, sí, y la de los últimos 12 años no es la de hace 14, que era terrible. La realidad es que los últimos 12 años determinadas variables se fueron mejorando, la gente un mango en el bolsillo tiene. La cuestión es que cuando el país crece no hay crédito. Bueno, pero cuando el país está mal tampoco. Perdóname, Rosario, hubo crédito, le llegaban a todas las familias en el diario, en la puerta de la casa, en el parabrisas del auto, revistuchas de todo tipo, en donde por lo menos una veintena de cadenas nacionales... ¿Qué que la gente entonces no podía acceder al crédito? Porque no, si había crédito, la gente no reunía las condiciones. La gente accedía al crédito para comprar, ¿qué? Bienes de consumo, generalmente importados. Tuvimos un festival de crédito en la Argentina. ¿Pero vos crees que la gente quería hacer eso y no tener su casa? No, la gente quería lo otro. Acá está Pero no había la oportunidad de comprar una casa barata. Claro, acá estamos yendo al punto. Al costo, estás hablando. Acá está el punto. Crédito hubo, consumo hubo y al pueblo se lo monetizó. ¿Por qué Cristina es amada por un montón de gente? Porque sin joda, en la Argentina había en el año 1998, 99, 2000, 2001, 2002, 2003, gente muerta de hambre en un montón de provincias y a partir del periodo 2003 en adelante, el muerto de hambre desapareció, digamos, de la escena. Empezó a comer, a tener zapatillas, a poder mandar a la escuela y a tener celular. En donde fracasamos, y por eso es tan interesante, fue porque cuando el pueblo empezó a tener un mango por un montón de cosas buenas, porque la verdad es que el proceso que se abre en el 2003 tuvo un montón de cosas buenas, pero la gente con ese mango iba a una cadena de electrodomésticos a comprar primero un MP3, después un iPod, después un iPhone, fue cambiando el tiempo. ¿Estás hablando ya de una cuestión cultural? No, estoy hablando del señor José López, corrupto hijo de lo que corresponde, que cuando tenía que decir, muchachos, no vayan a, perdóname, no Frave Garbarino, Compumundo, Jumbo, a comprar estupideces chinas que no nos sirven para un cuerno. Ahorren y tengan su casa. No, ahorren no. Le tenía que decir al intendente, con el mismo fideicomiso al costo que se estructuraba para vender estupideces en cuotas, tenía que ponerle cloaca, agua potable, asfalto al barrio, a los 35 asentamientos de Moreno. El 25% de la población de Quilmes vive en villas y asentamientos. ¿Sí? 120 asentamientos en San Martín. San Martín durante ese periodo, digamos, tuvo no sé si es un mérito, ¿no? La característica de ser el primer PBI de la provincia de Buenos Aires. Como había mucho laburo, mucha actividad económica, se llenó de gente, se llenó de villas. ¿Qué pasó? Por hoy es el principal distrito narco de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, y Quilmes no sé cómo andará, pero los megaoperativos del barrio Los Paraguayos eran Quilmes, ¿sí? Entonces, lo que yo digo es esto. ¿En qué es jodido lo de José López? En que cuando el pueblo el mango lo tuvo, y de última un sector muy importante de la población se enamoró de un proyecto político. Yo soy digamos, un alma rota que también me enamoré en su momento de ese proyecto político. Me recontracalenté cuando discutíamos esto con Vudú, con Bocio, con 100 funcionarios, ¿sí? Y le decías, che, varón, perdóname, el suelo vale $30.000 la hectárea,
con $3.000 se hace un lote, lo Sí, pero decías tarde o acá, lo temprano te decías ibas a acá, lo decías encontrar acá. con José López. Y los Claro. claro, pero a mí me dije, cuando yo inventé el En sistema... algún momento crecí, había un embudo que te Rosario, permitía seguir Rosario, a para mí me hacer pasó, eso. yo fui uno de los tantos que trabajó en esto de que la gente que tenía un mango pueda comprar una casa. ¿Sí? O sea, lo que desemboca en el Procrear es el trabajo de un montón de profesionales, yo era uno de esos. ¿Sí? Cuando armamos un sistema perfecto para que se pueda urbanizar los 2.000 asentamientos grandes que hay en la Argentina más 4.000 pequeños. En la Argentina hay 6.000 villas y asentamientos. Asentamiento es el que no es una villa. ¿Qué nos pasó? Un día fui al 5º piso del edificio de Lonave a explicar cómo era esto y ¿sabés qué me dijeron? Si no queda un 35 no sirve. Pibe, me palmearon la espalda. Vos inventaste la bomba, fíjate qué cable le cortás. Yo renuncié. Muchachos, Lo bien que hiciste. así nos vamos. Muchas Muchos gracias. se quedaron. Muchos. Muchas gracias. Nos vamos. Gracias. Así nos vamos. Esto fue Tercera Posición. Chao. Accede al auto que quieras con la mejor financiación. Global Autos, 0800-333-1950, globalautosweb.com. Sigue en marcha el plan anual de vacunación gratuito de la provincia, para que este invierno todos nos vacunemos contra la gripe, en especial niños y niñas, embarazadas y abuelos. Las vacunas son gratis y están muy cerca de tu casa. Conoce más en gba.gov.ar/vacunación. Buenos Aires, provincia.